Ella caminaba por el camino de tierra con el rostro lastimado y la ropa desgarrada, ignorada por todos los que pasaban, como si su dolor fuera invisible. Pero cuando el ranchero detuvo la camioneta y vio sus ojos, tan parecidos a los de alguien que él había perdido años atrás, palideció al instante, incapaz de dar un solo paso. Y cuando ella susurró el nombre que solo una persona en el mundo podría saber, el silencio que se apoderó del lugar hizo que todos contuvieran la respiración. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Auxilio, por favor, que alguien me ayude. La voz de Lupita apenas se escuchaba sobre el ruido de los autos que pasaban a toda velocidad por la carretera. Nadie se detenía, nadie la miraba. Era como si fuera invisible, un fantasma caminando entre los vivos bajo el sol abrasador de Oaxaca. El sudor corría por su frente, mezclándose con la sangre de su labio partido. Sus piernas temblaban con cada paso sobre el camino polvoriento. El calor era insoportable, como si el mismo cielo quisiera castigarla. Solo un poco más, se dijo a sí misma mientras ajustaba el pequeño bulto de ropa que llevaba bajo el brazo. Había escapado esa madrugada, cuando los guardias de la casa de Ramón Sánchez dormitaban después de una noche de celebración. Ramón había llevado invitados importantes a la casa en Cuernavaca, hombres de trajes caros y sonrisas falsas. Mientras todos dormían, Lupita encontró su oportunidad. Ahora caminaba sin rumbo, alejándose lo más posible. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que regresar con Ramón. Un auto pasó tan cerca que la hizo tambalearse. Cayó sobre sus rodillas, levantando una nube de polvo amarillento. «Fíjate por dónde caminas, loca», gritó el conductor sin detenerse. Lupita se levantó con dificultad. Sus manos estaban raspadas y sucias. La manga de su blusa se había rasgado, revelando moretones antiguos de distintos colores, como una terrible pintura sobre su piel morena. «¿De dónde vengo? ¿Quién soy realmente?», susurró para sí misma mientras miraba al horizonte ondulante por el calor. Tenía 27 años según le había dicho Ramón, pero solo recordaba los últimos 10 de su vida. Antes de eso, todo era confuso, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Cerró los ojos mientras caminaba, dejando que algunos recuerdos borrosos aparecieran en su mente. Un rancho con gallinas corriendo libremente, el olor de tortillas recién hechas sobre un comal caliente, unas manos arrugadas amasando, risas de niñas jugando, y un nombre que la perseguía en sueños. Miguelito Cielo. ¿Quién era Miguelito Cielo? ¿Un hermano? ¿Un amigo? ¿O quizás un lugar? El rugido de un camión de carga la devolvió al presente. Se hizo a un lado justo a tiempo para evitar ser atropellada. El conductor ni siquiera disminuyó la velocidad. «Si no encuentro agua pronto, no voy a aguantar», murmuró con la garganta seca como papel de lija. Ramón la había encontrado hace 10 años, cuando ella apenas tenía 17. Estaba pidiendo dinero en las calles de Ciudad de México, confundida y asustada. No recordaba cómo había llegado allí. Ramón le ofreció trabajo como empleada doméstica en su casa. «Tendrás comida, ropa y un techo», le había dicho con una sonrisa que ahora sabía era falsa. «Solo necesito que ayudes con la limpieza y la cocina». Lupita aceptó sin dudar. ¿Qué otra opción tenía? Estaba sola en una ciudad enorme, sin dinero y sin memoria, pero todo era mentira. La casa de Ramón no era un hogar sino una prisión. Allí había otras jóvenes, todas atrapadas en la misma red de mentiras. Trabajaban sin paga, sin libertad, sin esperanza. «Me llamo Elena», le había dicho Ramón el primer día. «Elena Sánchez, eres mi sobrina y tienes problemas mentales. Yo te cuido porque tu familia no puede hacerlo». Por años le repitió esa historia hasta que casi la creyó, pero en el fondo sabía que no era cierto. Los recuerdos fragmentados que venían en sueños le decían que tenía otra vida, otra familia, otro nombre. Un dolor punzante en el costado la hizo doblarse. No había comido nada desde ayer y la sed empeoraba con cada minuto bajo el sol implacable. A lo lejos vio una pequeña tienda junto a la carretera. Con las pocas fuerzas que le quedaban, apresuró el paso. La tienda era un pequeño local de bloques pintados de azul deslavado. Afuera un letrero desgastado decía «Abarrotes Doña Consuelo». Al entrar, una campanilla oxidada anunció su presencia. Detrás del mostrador, una mujer mayor la miró con curiosidad y luego con preocupación. «Válgame Dios, muchacha, ¿qué te pasó?», preguntó Doña Consuelo acercándose rápidamente. Lupita no supo qué responder. No podía contar la verdad, pero tampoco tenía fuerzas para inventar una mentira.
Agua, por favor, fue todo lo que pudo decir antes de sostenerse del mostrador para no caer. Siéntate aquí, niña, dijo la mujer guiándola a una silla de plástico. Te traeré agua y algo de comer. Estás más pálida que un papel. Doña Consuelo desapareció tras una cortina y regresó con una botella de agua, un plato con frijoles, huevos y tortillas calientes. Come despacio, le advirtió mientras le servía el agua en un vaso. ¿Quién te hizo eso en la cara, muchacha? Lupita tocó su labio hinchado. Las imágenes de la noche anterior volvieron a su mente. Ramón golpeándola por derramar vino en el mantel durante la cena con sus invitados. Me caí, mintió, bajando la mirada. Doña Consuelo hizo un sonido de incredulidad, pero no insistió. Había visto suficientes mujeres golpeadas en su vida para reconocer las señales. ¿A dónde vas?, preguntó mientras Lupita comía con hambre desesperada. No lo sé, respondió con sinceridad. Estoy buscando mi hogar. ¿Y dónde está tu hogar? No recuerdo bien. Un rancho. Creo que cerca de Puebla. Mientras comía, Lupita recordó fragmentos de lo que había pasado antes de conocer a Ramón. Había tenido un accidente de auto con su familia. Recordaba gritos, el sonido del metal doblándose, agua fría, mucha agua. Después, despertó en un hospital de Puebla, sin saber quién era. No tenía identificación, solo un vestido mojado y un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe que alguien le había quitado mientras dormía en el hospital. ¿Tienes familia en Puebla?, preguntó doña Consuelo, interrumpiendo sus pensamientos. No lo sé, tal vez. Tengo recuerdos, pero no sé si son reales o sueños. La mujer la miró con compasión, sacó unos pesos de su delantal y se los ofreció. Toma, niña, no es mucho, pero te ayudará a llegar a Puebla. Hay un autobús que pasa aquí cerca a las 3 de la tarde rumbo a Tehuacán. De allí puedes tomar otro a Puebla. Lupita miró el dinero con ojos húmedos. No recordaba la última vez que alguien había sido amable con ella sin pedir nada a cambio. Gracias, señora. Le juro que se lo pagaré cuando pueda. No hace falta, muchacha. Solo prométeme que te cuidarás. Y si encuentras tu hogar, mándame una señal con Santa Teresita para saber que estás bien. Lupita asintió, aunque no entendía lo de Santa Teresita. Guardó el dinero en el bolsillo de su falda raída. Después de terminar de comer y refrescarse un poco con agua en el pequeño baño de la tienda, Lupita se despidió de doña Consuelo y volvió a la carretera. El sol seguía implacable, pero ahora tenía un poco más de fuerza y esperanza. Mientras caminaba hacia el punto donde pasaría el autobús, pensaba en lo poco que recordaba sobre el accidente. Había salido del hospital antes de que los médicos la dieran de alta. Estaba asustada y confundida. Nadie había venido a buscarla. ¿Significaba eso que toda su familia había muerto en el accidente o que nunca tuvo una familia? Un ruido de motor disminuyendo su velocidad la sacó de sus pensamientos. Una camioneta Ford vieja se detuvo junto a ella. El hombre que conducía bajó la ventanilla. Era un señor mayor, de pelo entrecano y rostro curtido por el sol, con arrugas profundas alrededor de los ojos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz amable. Lupita retrocedió instintivamente. Había aprendido a desconfiar de la amabilidad de los extraños, especialmente de los hombres. Estoy bien, gracias, respondió, preparada para correr si era necesario. El hombre la miró con más atención y algo en sus ojos cambió. Una mezcla de sorpresa y esperanza apareció en su rostro cansado. ¿Estás segura? Parece que estás herida. Puedo llevarte al pueblo más cercano si quieres. Algo en la voz del hombre le resultaba extrañamente familiar a Lupita. No era amenazante como la de Ramón, era cálida, como las tortillas recién hechas de sus recuerdos borrosos. El hombre salió lentamente de la camioneta, no se acercó demasiado, como si entendiera su miedo. Me llamo Miguel Fuentes, dijo extendiendo una mano callosa. Tengo un rancho cerca de Puebla. Si vas hacia allá, puedo llevarte. Al escuchar ese nombre, Lupita sintió que el mundo se detenía. Un relámpago de memoria iluminó la oscuridad de su mente. Ese rostro, esa voz, ese nombre. ¿Don Miguel?, susurró, con voz apenas audible. El hombre se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes mi nombre? Lupita dio un paso adelante, temblando. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias. Creo que soy Marisol, dijo, sorprendida de escucharse decir ese nombre que surgía de lo más profundo de su ser. Don Miguel se acercó con cautela, como quien teme que un sueño se desvanezca al tocarlo. Marisol,
Mi Marisol murió hace 10 años en el río Atoyac. Miguelito cielo, murmuró ella, sin saber de dónde venían esas palabras. Usted me llamaba así cuando era pequeña. Decía que yo era su pedacito de cielo en la tierra. El rostro del hombre se transformó, sus ojos se llenaron de lágrimas y sus manos comenzaron a temblar. Dios mío, ¿eres tú realmente? Mi niña, mi Marisol. Sin poder contenerse más, don Miguel la abrazó como si temiera que pudiera desaparecer. Lupita, no, Marisol. Se tensó al principio, pero luego se relajó en el abrazo. Por primera vez en 10 años, se sintió segura, se sintió en casa. Papá, dijo, y la palabra sonó correcta en sus labios. He estado perdida tanto tiempo. Ya no más, mi niña, respondió don Miguel con voz entrecortada por la emoción. Te llevaré a casa. Tu hogar siempre ha estado esperándote. Mientras subían a la camioneta, Marisol miró por última vez el camino polvoriento que había recorrido. 10 años de su vida perdidos con Ramón Sánchez, 10 años lejos de su verdadera familia, pero ahora, finalmente, el camino la llevaba a casa. La camioneta Ford avanzaba lentamente por la carretera entre Oaxaca y Puebla. El motor hacía un ruido constante que a Marisol le resultaba extrañamente reconfortante. Don Miguel conducía con ambas manos firmes en el volante, mirando de reojo a su hija cada pocos segundos, como temiendo que pudiera desaparecer. Todavía no puedo creerlo, dijo don Miguel con voz quebrada. Te busqué durante tanto tiempo, mi niña. Marisol observaba el paisaje por la ventanilla, las montañas a lo lejos, los campos de maíz, los pequeños pueblos que aparecían y desaparecían. Todo le parecía nuevo y familiar al mismo tiempo. ¿Qué pasó ese día, papá?, preguntó ella finalmente. Recuerdo agua, mucha agua, gritos, pero todo está borroso. Don Miguel respiró profundamente. Sus manos apretaron el volante con más fuerza. Era el día de tu cumpleaños. Cumplías 17 años y decidimos ir a Oaxaca para celebrar. Tu mamá, tus hermanas, tú y yo. Estábamos felices. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Marisol esperó en silencio. Comenzó a llover muy fuerte cuando regresábamos. El río Atoyac estaba crecido, pero pensé que podríamos cruzar el puente viejo antes de que subiera más. Fue un error terrible. Don Miguel detuvo la camioneta a un lado de la carretera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La camioneta se resbaló en el puente. Las barreras no resistieron y caímos al río. Pude sacar a Carmela y a Sofía, pero cuando regresé por ti y tu mamá, no pudo terminar la frase. Marisol puso su mano sobre la de su padre. La corriente era muy fuerte, continuó don Miguel después de un momento. Te vi aferrarte a una rama, pero se rompió. Desapareciste río abajo. Busqué durante días, semanas, meses. Nunca encontramos tu cuerpo. ¿Y mamá?, preguntó Marisol, temiendo la respuesta. Ella no logró salir de la camioneta, respondió don Miguel con voz apenas audible. La encontramos 2 días después, cuando bajó el nivel del río. Marisol sintió un dolor profundo en el pecho. Su madre había muerto ese día. Una imagen borrosa apareció en su mente. Una mujer de cabello negro y sonrisa amable preparando tortillas en la cocina. Cantaba mientras cocinaba. Mamá cantaba cuando cocinaba, dijo Marisol, sorprendida por el recuerdo repentino. Don Miguel la miró asombrado. Sí, siempre cantaba. Decía que la comida preparada con música sabía mejor. Ambos sonrieron entre lágrimas. Don Miguel encendió nuevamente la camioneta y continuaron el viaje. ¿Cómo sobreviviste?, preguntó después de un rato. ¿Dónde has estado todos estos años? Marisol miró sus manos lastimadas. No sabía por dónde empezar. Recuerdo haber despertado en un hospital en Puebla. No sabía quién era. Los doctores dijeron que tenía amnesia por el golpe en la cabeza. Nadie vino a buscarme. «Dios mío», exclamó don Miguel. «Te buscamos en todos los hospitales de la región. ¿Cómo es posible que no te encontráramos?» «No lo sé. Quizás me registraron con otro nombre porque no tenía identificación». Marisol dudó antes de continuar. No quería hablar de Ramón, de lo que había vivido estos 10 años. No todavía. Era demasiado doloroso, demasiado vergonzoso. «Estuve trabajando en distintos lugares», dijo vagamente. «Luego conocí a un hombre llamado Ramón Sánchez. Me ofreció trabajo, pero no fue lo que prometió». Don Miguel notó que su hija se tensaba al hablar de ese hombre. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el volante. «¿Te lastimó?»,
Preguntó con voz controlada, aunque Marisol podía sentir la furia contenida en su pregunta. Ella asintió levemente, sin poder mirarlo. «Ese hombre va a pagar por lo que te hizo», dijo don Miguel con una determinación que asustó a Marisol. «Te lo prometo». «No, papá, por favor, no quiero hablar de él ahora», suplicó Marisol. «Solo quiero ir a casa». Don Miguel asintió, respetando su deseo. Entendía que su hija necesitaba tiempo. «Háblame de Carmela y Sofía», pidió Marisol cambiando de tema. «¿Cómo están mis hermanas?» La expresión de don Miguel se suavizó. «Han crecido tanto. Carmela tiene 25 años ahora. Es enfermera en la clínica del pueblo. Nunca se casó. Dice que está muy ocupada cuidándonos a todos. Es igual que tu madre, siempre pendiente de los demás». «¿Y Sofía?» «Mi pequeña Sofía ya no es tan pequeña. Tiene 23 años. Se casó con Pedro Ramírez, el hijo de nuestro vecino. Tienen un niño de 2 años llamado Miguel, como su abuelo», dijo con orgullo. «Le decimos Miguelito». Marisol sonrió al pensar en su sobrino, un niño que no conocía pero que ya amaba. «¿Ellas saben que me encontraste?» «No, quería llamarlas, pero no hay señal en esta parte de la carretera. Será una sorpresa. No pueden ni imaginar que te he encontrado». Mientras avanzaban, el paisaje comenzaba a cambiar. Las montañas se hacían más verdes, los campos más fértiles. Marisol reconoció algunos lugares de su infancia. La gran roca con forma extraña que llamaban el Elefante, el pequeño lago donde iban a pescar los domingos, la capilla blanca donde hacían la primera comunión los niños del pueblo. «Estamos cerca», dijo con emoción. «Recuerdo estos lugares». Don Miguel sonrió, feliz de ver que su hija recordaba su tierra. «Sí, estamos a unos 20 minutos del rancho. Santa María Tonantzintla no ha cambiado mucho. Es el mismo pueblo tranquilo de siempre». Marisol se puso nerviosa de repente. ¿Y si sus hermanas no la reconocían? ¿Y si ella no se adaptaba nuevamente a la vida en el rancho? Habían pasado 10 años. Ya no era la misma niña que se fue. «Papá, ¿y si no me aceptan? He cambiado mucho». Don Miguel detuvo la camioneta nuevamente y miró a su hija directamente a los ojos. «Escúchame bien, Marisol. Eres mi hija. Eres nuestra Marisol. No importa lo que haya pasado en estos 10 años, no importa lo que te hayan hecho o lo que hayas tenido que hacer para sobrevivir. Esta es tu casa, tu familia. Te amamos igual que antes, incluso más porque ahora sabemos lo que es perderte». Marisol no pudo contener el llanto. Por primera vez en muchos años eran lágrimas de alivio, no de dolor o miedo. «Gracias, papá», dijo, secándose las lágrimas con la manga raída de su blusa. Don Miguel sacó un pañuelo del bolsillo de su camisa y se lo ofreció. Era un pañuelo rojo, viejo pero limpio. «Este pañuelo», dijo Marisol reconociéndolo, «yo te lo regalé». «Sí, para el Día del Padre cuando tenías 15 años. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces». Marisol lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. El pañuelo tenía bordadas sus iniciales en una esquina, MF, Marisol Fuentes. Continuaron el viaje en un silencio cómodo. Marisol sentía que cada kilómetro recorrido la acercaba más a su verdadero ser, como si estuviera despertando de un largo sueño. «¿El rancho sigue igual?», preguntó después de un rato. «Casi igual. La casa principal sigue siendo la misma, pero construimos una bodega nueva para el maíz y ampliamos el corral de las vacas. Relámpago sigue vivo, ¿sabes?» «¿Relámpago? ¿Mi caballo?», preguntó Marisol incrédula. «El mismo. Ya está viejo, tiene 22 años, pero sigue tan terco como siempre. Nadie ha podido montarlo desde que te fuiste. Ni siquiera Sofía, que siempre fue buena con los caballos». Marisol sintió una felicidad inmensa al saber que su caballo seguía vivo y la recordaba. La camioneta comenzó a subir por un camino de terracería. A lo lejos se veía una casa grande de adobe con tejas rojas. El rancho La Esperanza. «Mira, allí está Carmela», dijo don Miguel señalando a una mujer que tendía ropa en el patio. «Y esa debe ser Sofía con el pequeño Miguelito». Marisol observó a sus hermanas. Carmela, alta y delgada como ella la recordaba, pero ahora una mujer adulta. Sofía, más baja y de curvas más pronunciadas, sosteniendo a un niño pequeño que corría por el patio. La camioneta se acercaba al rancho. Marisol sentía que su corazón latía cada vez más fuerte. Estaba a punto de reencontrarse con sus hermanas después de 10 años. 10 años en los que la creyeron muerta. «¿Estás lista?», preguntó don Miguel mientras detenía la camioneta frente a la casa. Marisol respiró profundamente. Tenía miedo, pero también esperanza. «Estoy lista, papá».
Don Miguel hizo sonar el claxon 2 veces, como solía hacer siempre que llegaba al rancho. Carmela levantó la vista de la ropa que tendía y Sofía se giró con el niño en brazos. «Papá llegó temprano», escuchó Marisol que decía Sofía. «Dijo que tenía una sorpresa. ¿Qué será?». Las hermanas se acercaron a la camioneta, sin imaginar que la sorpresa cambiaría sus vidas para siempre. Marisol abrió la puerta del pasajero y bajó lentamente, enfrentándose al momento que había soñado tantas veces: volver a casa. Marisol dio 2 pasos hacia adelante mientras sus hermanas la miraban fijamente. El tiempo pareció detenerse en el patio del rancho La Esperanza. El polvo levantado por la camioneta flotaba en el aire como pequeñas estrellas doradas bajo el sol de la tarde. Carmela soltó la ropa que tenía en las manos. Su rostro mostró primero confusión, luego incredulidad y finalmente un reconocimiento que la dejó paralizada. «Mari», susurró, con voz apenas audible. «¿Eres tú?». Sofía, que sostenía al pequeño Miguelito en sus brazos, se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. «No puede ser», dijo, abrazando más fuerte a su hijo. «Tú estás». «No está muerta», interrumpió don Miguel, bajando también de la camioneta. «Nunca estuvo muerta. Es nuestra Marisol, ha vuelto a casa». Carmela fue la primera en reaccionar. Dio 3 pasos rápidos y abrazó a Marisol con tanta fuerza que casi la derriba. Su cuerpo temblaba mientras sollozaba sin control. «Mari, Mari, Mari», repetía una y otra vez, como si quisiera convencerse a sí misma de que no era un sueño. Sofía se acercó más lentamente, todavía cargando al pequeño Miguel, quien miraba la escena con curiosidad infantil. Cuando estuvo frente a Marisol, extendió su mano libre para tocarle la mejilla. «¿De verdad eres tú?», preguntó con voz quebrada. «¿Mi hermana mayor?». Marisol asintió, incapaz de hablar por la emoción. Las 3 hermanas se fundieron en un abrazo, con el pequeño Miguel atrapado entre ellas, protestando por estar tan apretado. «Mami, aprietas», se quejó el niño, haciendo que todas rieran entre lágrimas. «Perdón, mi amor», dijo Sofía, aflojando un poco el abrazo. «Mira, Miguelito, ella es tu tía Marisol. Nunca la habías conocido». El niño miró a Marisol con curiosidad. Tenía los ojos oscuros de Sofía y la barbilla decidida de don Miguel. «¿Tía?», preguntó, extendiendo su pequeña mano hacia Marisol. «Sí, soy tu tía», respondió Marisol, tomando suavemente la manita del niño. «Mucho gusto, Miguelito». El niño sonrió, mostrando sus pequeños dientes. «¿Quieres ver mis gallinas?», preguntó con la directa simplicidad de los niños. Todos rieron, aliviando la tensión del momento. «Me encantaría ver tus gallinas», respondió Marisol. «Pero primero quizás deberíamos entrar a la casa». Don Miguel asintió, poniendo sus manos en los hombros de sus hijas. «Vamos dentro, hay mucho de qué hablar». La casa era tal como Marisol la recordaba, y al mismo tiempo diferente. Los mismos muebles de madera oscura, las paredes de adobe, el olor a leña del fogón. Pero había cosas nuevas, fotografías que no conocía, objetos que no estaban antes, pequeños cambios que marcaban el paso de 10 años. En la sala, sobre la chimenea, vio algo que la dejó sin aliento. Una fotografía suya, rodeada de flores y veladoras. Era su foto de la escuela, la última que se tomó antes del accidente. «Cada año en el aniversario», comenzó a explicar Carmela, notando su mirada. «Poníamos flores frescas y encendíamos veladoras por ti». Marisol se acercó lentamente a la fotografía. La chica que le devolvía la mirada tenía su mismo rostro, pero una expresión despreocupada y feliz que ya no reconocía en sí misma. «¿Dónde está mamá?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Las hermanas intercambiaron miradas de tristeza. Don Miguel se aclaró la garganta. «Tu madre no pudo soportar el dolor, hija», dijo con voz suave. «Su corazón se fue debilitando. 3 años después de perderte, se fue a dormir una noche y no despertó al día siguiente». Marisol cerró los ojos, sintiendo un dolor profundo. No solo había perdido 10 años de su vida, sino que había perdido para siempre la oportunidad de volver a ver a su madre. «Lo siento tanto», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si hubiera podido recordar quién era, si hubiera encontrado el camino a casa antes. «No, Mari, no te culpes», intervino Sofía, abrazándola nuevamente. «Nadie tiene la culpa, lo importante es que ahora estás aquí». Carmela, siempre la más práctica de las hermanas, comenzó a organizar todo. «Necesitas descansar y comer bien», dijo examinando a Marisol con ojo crítico.
Estás muy delgada y esas heridas necesitan atención. Voy a llamar al doctor Jiménez. Tu habitación está como la dejaste, añadió Sofía. Nadie ha dormido allí desde antes. Marisol miró a su alrededor, abrumada por las emociones. Gracias, creo que sí necesito descansar un poco. Don Miguel asintió. Descansa, hija. Hablaremos cuando te sientas mejor. Carmela guió a Marisol hasta su antigua habitación. Al abrir la puerta, Marisol se detuvo en el umbral. Era como entrar en una cápsula del tiempo. La cama con su colcha de flores, el escritorio de madera donde hacía sus tareas, las muñecas en el estante, los pósters de sus cantantes favoritos. Todo estaba limpio pero intacto, como esperándola. La limpiábamos cada semana, explicó Carmela. Papá insistía. Decía que cuando volvieras, querrías encontrar todo en su lugar. Marisol entró lentamente, tocando cada objeto como si quisiera asegurarse de que era real. No recuerdo muchas cosas, confesó. Mi memoria es como un rompecabezas con piezas faltantes. Carmela la abrazó nuevamente. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte a recordar, y si no puedes recordarlo todo, crearemos nuevos recuerdos juntas. Marisol se sentó en la cama, exhausta física y emocionalmente. Carmela salió para dejarla descansar, prometiendo volver pronto con ropa limpia y comida. Sola en su habitación de la infancia, Marisol se permitió llorar libremente. Lloró por los años perdidos, por su madre que no volvería a ver, por la inocencia que le habían arrebatado. Pero también lloró de alivio, porque finalmente estaba en casa. El doctor Joaquín Jiménez llegó al rancho una hora después. Era un hombre mayor de cabello blanco y expresión amable. Examinó a Marisol con cuidado, tratando sus heridas y haciéndole preguntas sobre su salud. La amnesia retrógrada es común en casos de trauma severo, explicó mientras vendaba las heridas en las manos de Marisol. El cerebro se protege bloqueando recuerdos dolorosos. El hecho de que estés recordando cosas es una buena señal. ¿Cree que recuperaré toda mi memoria?, preguntó Marisol. Es posible. Estar en un entorno familiar, rodeada de personas y objetos de tu pasado, puede ayudar a despertar más recuerdos. Pero no te presiones, deja que vengan naturalmente. Después de la visita del doctor, la familia se reunió para cenar. Sofía había preparado mole poblano, uno de los platos favoritos de Marisol cuando era niña. No sabía si todavía te gustaba, dijo Sofía tímidamente mientras servía los platos. El olor despertó otro recuerdo en Marisol. Mamá me enseñaba a prepararlo, dijo, sorprendida por la nitidez del recuerdo. Decía que el secreto era tostar bien los chiles sin quemarlos. ¡Exacto!, exclamó Sofía con entusiasmo. Eso mismo me enseñó a mí, siempre decía que había que tener paciencia con el mole. La cena transcurrió entre conversaciones cautelosas. Sus hermanas y su padre querían saberlo todo sobre los 10 años que Marisol había estado ausente, pero también temían preguntar demasiado y lastimarla. Marisol, por su parte, contaba solo fragmentos, omitiendo los detalles más dolorosos de su tiempo con Ramón. Mañana te mostraré cómo ha cambiado el rancho, ofreció don Miguel. Tenemos más vacas ahora, y el maizal se ha extendido hasta el límite con los Ramírez. Me gustaría ver a Relámpago, dijo Marisol. ¿De verdad sigue aquí? Claro que sí, respondió don Miguel sonriendo. Ese caballo terco se ha negado a morir hasta verte de nuevo, estoy seguro. Esa noche, acostada en su antigua cama, Marisol no podía dormir. Todo era demasiado irreal. Temía cerrar los ojos y despertar nuevamente en la casa de Ramón, descubriendo que su rescate y reencuentro familiar habían sido solo un sueño. A medianoche, la puerta de su habitación se abrió suavemente. Era Carmela, con una taza de té de tila en las manos. Imaginé que no podrías dormir, dijo, sentándose al borde de la cama. A mí me pasaba igual cuando pensábamos que te habíamos perdido. Marisol se sentó y tomó la taza agradecida. Tengo miedo de despertar y no estar aquí, confesó. Estoy aquí, Mari, respondió Carmela tomando su mano. Si quieres, puedo quedarme hasta que te duermas. Marisol asintió, agradecida. Carmela se acostó junto a ella, como cuando eran niñas y compartían secretos en la oscuridad. ¿Sabes? Hablaba contigo todas las noches, dijo Carmela en voz baja. Te contaba mi día, mis preocupaciones, mis sueños. Sentía que de alguna manera podías escucharme. Tal vez sí podía, murmuró Marisol. A veces cuando estaba allá donde estuve, soñaba con voces familiares. Quizás eras tú.
Finalmente, arrullada por la presencia de su hermana, Marisol se quedó dormida. Los días siguientes fueron de adaptación. Marisol descubrió que muchas cosas habían cambiado en el pueblo de Santa María Tonantzintla. Había nuevas tiendas, algunas familias se habían mudado, otros habían regresado. La plaza principal tenía ahora una estatua de un héroe local que no conocía. En el rancho, Marisol comenzaba a reencontrar su ritmo. Cada mañana salía con don Miguel a revisar los animales. El reencuentro con Relámpago fue especial. El viejo caballo negro relinchó al verla y restregó su cabeza contra el hombro de Marisol, reconociéndola inmediatamente. «Te dije que te recordaba», dijo don Miguel, emocionado. «Este animal siempre supo que volverías». Marisol acarició el cuello de Relámpago, sintiendo una conexión que el tiempo no había podido borrar. Con cuidado, y ante la mirada asombrada de sus hermanas, montó al caballo sin silla. Relámpago, que no había permitido que nadie lo montara en años, caminó dócilmente con ella. Pero no todo era fácil. Marisol tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba gritando, cubierta de sudor frío, reviviendo momentos de su cautiverio con Ramón. A veces se perdía dentro de la casa que una vez conoció tan bien. Se quedaba mirando objetos comunes como si fueran extraños artefactos de otro mundo. Y tenía miedo, un miedo constante de que Ramón pudiera encontrarla. «Necesita tiempo», le dijo el doctor Jiménez a don Miguel durante su segunda visita. «Su cuerpo está aquí, pero su mente todavía está aprendiendo a sentirse segura». Una mañana, mientras Marisol ayudaba a Sofía a dar de comer a las gallinas, escucharon el ruido de varios vehículos acercándose al rancho. «¿Esperamos visita?», preguntó Marisol, tensándose inmediatamente. Sofía negó con la cabeza, también alerta. En el campo, las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. 3 camionetas negras de cristales polarizados entraron al rancho levantando nubes de polvo. Marisol sintió que su corazón se detenía. Conocía esas camionetas. «Es él», susurró con un terror que le heló la sangre. «Me encontró». Marisol se agachó instintivamente, jalando a Sofía con ella detrás del gallinero. Su cuerpo temblaba, pero su mente trabajaba a toda velocidad. «Sofía, corre a la casa, avisa a papá», susurró sin quitar la vista de las camionetas negras. Sofía apretó la mano de su hermana. «No te voy a dejar aquí sola». «Ve», insistió Marisol. «Por favor». Con dudas, Sofía corrió hacia la casa. Marisol se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Vio a varios hombres bajarse de las camionetas, pero para su sorpresa, no reconoció a ninguno. «Don Miguel», gritó uno de ellos, «venimos por los toros que acordamos». Marisol exhaló lentamente. No era Ramón, era solo una entrega de ganado que su padre había arreglado. Don Miguel salió de la casa con su sombrero y su libreta de cuentas. Carmela apareció en el porche, haciendo una señal discreta a Marisol para que supiera que todo estaba bien. Avergonzada por su reacción, Marisol se levantó lentamente. Su corazón seguía latiendo rápido. Tenía que acostumbrarse a no vivir con miedo constante, pero era difícil. Regresó a la casa por la puerta trasera mientras su padre negociaba con los compradores. Carmela la esperaba en la cocina con una taza de café caliente. «Perdón por asustarlos», dijo Marisol, aceptando la taza con manos todavía temblorosas. «Vi las camionetas negras y pensé». «No tienes que disculparte», interrumpió Carmela, sentándose junto a ella. «Es normal después de lo que pasaste». Sofía entró con el pequeño Miguel agarrado de su mano. «Son los compradores de Guadalajara», explicó. «Vienen cada 3 meses por los toros jóvenes. Siempre llegan sin avisar. De ahora en adelante les diremos que llamen antes», añadió Carmela con firmeza. Marisol sonrió agradecida a sus hermanas. Cada pequeño gesto le mostraba lo mucho que la querían, a pesar de los años perdidos. Después del desayuno, Carmela invitó a Marisol a acompañarla al huerto de plantas medicinales detrás de la casa. «Mamá empezó este huerto cuando éramos pequeñas», explicó Carmela mientras se arrodillaba para arrancar algunas hierbas. «Después del accidente, me encargué de mantenerlo». Marisol se agachó junto a su hermana. El olor de la tierra húmeda y las hierbas frescas despertó otro recuerdo. «Ayudábamos a mamá a recoger hierbabuena para el té», dijo, tocando las hojas verdes de la planta. «Tú siempre querías aprender los nombres de todas las plantas y para qué servían». Carmela sonrió, sorprendida y emocionada. «Sí, mamá decía que yo tenía manos de curandera, por eso decidí estudiar enfermería».
Mientras trabajaban juntas en el huerto, Carmela le contó a Marisol sobre su trabajo en la clínica del pueblo, sobre los pacientes que atendía y cómo había usado ese conocimiento para cuidar a su padre cuando enfermó de neumonía 2 inviernos atrás. Siempre fuiste la responsable, comentó Marisol. Incluso de niña te preocupabas por todos. Carmela arrancó una mala hierba con más fuerza de la necesaria. Tuve que serlo, dijo con un tono que revelaba cierta amargura. Cuando te perdimos, mamá cayó en una depresión profunda. Sofía era muy joven, alguien tenía que mantener a la familia funcionando. Marisol vio el dolor en los ojos de su hermana. 10 años de responsabilidades habían dejado marcas invisibles en Carmela. Lo siento, dijo Marisol tomando la mano de su hermana. Siento todo lo que tuviste que cargar por mi ausencia. Carmela sacudió la cabeza, ahuyentando las lágrimas. No es tu culpa, nunca lo fue. Esa tarde, don Miguel cumplió su promesa de mostrarle a Marisol cómo había cambiado el rancho. Montados en caballos, recorrieron los límites de la esperanza. Compramos las 20 hectáreas que eran de los Mendoza, explicó don Miguel señalando hacia el este, y construimos una nueva bodega para el maíz cerca del río pequeño. Marisol respiró profundamente el aire limpio del campo. Cada rincón del rancho le traía más recuerdos. El arroyo donde pescaban, el gran árbol donde habían construido una casa de madera, la colina desde donde se veía todo el valle. ¿Recuerdas cuando te enseñé a montar?, preguntó don Miguel mientras avanzaban por un sendero bordeado de árboles. Marisol asintió, sonriendo. Tenía miedo, pero me prometiste que no me soltarías, respondió, recordando aquel día con claridad. Y cumpliste tu promesa, no me soltaste hasta que pude hacerlo sola. Don Miguel la miró con emoción contenida. Hay promesas que nunca se rompen, hija. Llegaron a una colina desde donde podían ver toda la propiedad. El rancho se extendía hermoso y próspero bajo el sol de la tarde. Siempre quisiste ver el mundo más allá del rancho, comentó don Miguel mirando hacia el horizonte. Decías que algún día irías a Ciudad de México, a Guadalajara, a todas partes. Y terminé yendo, pero no como había soñado, respondió Marisol con tristeza. Don Miguel puso su mano sobre la de su hija. La vida rara vez sigue el camino que planeamos, Mari. Lo importante es que has vuelto. Al regresar al establo, don Miguel se adelantó para abrir la puerta. Marisol desmontó sola y se acercó a un corral apartado donde un caballo negro miraba hacia las montañas. ¿Relámpago?, llamó suavemente. El caballo giró su cabeza y sus orejas se movieron hacia adelante al escuchar su voz. Relinchó y se acercó trotando a la cerca. Marisol extendió su mano lentamente. Relámpago la olió y luego presionó su cabeza contra su palma, reconociéndola. «También te extrañé, amigo», susurró Marisol, acariciando el cuello del animal. Don Miguel observaba la escena desde la puerta del establo, conmovido. «Nadie ha podido montarlo desde que te fuiste», dijo. Se volvió rebelde, hasta cosió a Pedro cuando lo intentó. «¿Puedo?», preguntó Marisol señalando la puerta del corral. Don Miguel asintió, aunque parecía preocupado. «Ten cuidado, no es el mismo caballo dócil que conociste». Marisol abrió la puerta del corral y entró lentamente. Relámpago se mantuvo quieto, observándola. Ella se acercó hablándole en voz baja, como hacía cuando era adolescente. «Me recuerdas, ¿verdad? Soy yo, Marisol». Para asombro de don Miguel, Relámpago permitió que Marisol lo acariciara, y luego, en un movimiento que dejó al viejo ranchero sin palabras, la joven subió al lomo del caballo sin silla ni riendas. Relámpago dio unas vueltas tranquilas por el corral con Marisol sobre él, como si los últimos 10 años no hubieran existido. «Increíble», murmuró don Miguel. «Es como si el tiempo no hubiera pasado para ustedes dos». Esa noche, después de cenar, Sofía invitó a Marisol a ayudarla a acostar al pequeño Miguel. El niño ya se había encariñado con su tía recién descubierta y pedía que ella le contara un cuento. «Cuéntame del caballo negro, tía Mari», pidió el niño mientras se metía en su pequeña cama. Marisol sonrió, sentándose en el borde de la cama. Hace mucho tiempo, había un caballo negro llamado Relámpago. Era el caballo más rápido de todo el rancho. Mientras contaba la historia, Marisol notó que Sofía la observaba desde la puerta con una expresión nostálgica. «¿Qué pasa?», preguntó cuando terminó el cuento y el niño se había quedado dormido. «Me contabas esa misma historia a mí cuando era pequeña», respondió Sofía, conduciendo a Marisol hacia la cocina. «Siempre fuiste buena inventando cuentos».
En la cocina, Sofía preparó chocolate caliente para ambas, como solían hacer en las noches frías de su infancia. «Hay tanto que no sabes», dijo Sofía, revolviendo el chocolate con una cuchara de palo. «Tantas cosas que pasaron mientras no estabas». «Cuéntame», pidió Marisol. Sofía comenzó a hablar de cómo conoció a Pedro, de su boda sencilla en la iglesia del pueblo, del nacimiento difícil del pequeño Miguel. «Papá me entregó en el altar, pero todos sentíamos tu ausencia», confesó. «Dejamos una silla vacía para ti en la mesa principal». Carmela lloró todo el día, aunque trataba de disimularlo. «Lo siento tanto, Sophie», dijo Marisol, sintiendo el peso de todos los momentos familiares que se había perdido. «No es tu culpa», repitió Sofía, igual que Carmela esa mañana. «Nadie te culpa por lo que pasó». Sofía tomó las manos de su hermana mayor entre las suyas. «Pero hay algo que debes saber, Mari, algo sobre Pedro y su familia». Marisol notó que la expresión de su hermana se volvía más seria. «¿Qué pasa con Pedro?» «Su tío Ernesto conoce a mucha gente en Puebla y Ciudad de México, policías, jueces, periodistas. Cuando le conté sobre ti y ese hombre, Ramón Sánchez, Ernesto dijo que podría ayudarnos». «¿Ayudarnos? ¿Cómo?» «A denunciarlo, a hacer justicia», explicó Sofía. «Ese hombre debe pagar por lo que te hizo, Mari». Marisol sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de enfrentar a Ramón, de contar su historia a extraños, le aterraba. «No sé si estoy lista para eso, Sophie». «No tienes que decidirlo ahora», respondió Sofía rápidamente. «Solo quería que supieras que cuando estés lista, tendremos ayuda». Esa noche, Marisol tuvo otra pesadilla. Soñó que Ramón entraba al rancho y se llevaba no solo a ella, sino también a Sofía, a Carmela, incluso al pequeño Miguel. Se despertó gritando, cubierta de sudor frío. Carmela llegó corriendo a su habitación, como todas las noches desde su regreso. «Estoy aquí, Mari», dijo sentándose a su lado. «Solo fue un mal sueño». Marisol se aferró a su hermana, temblando. «No puedo seguir así, Carmela. Tengo miedo todo el tiempo. Miedo de que venga por mí, de que les haga daño a ustedes». Carmela encendió la pequeña lámpara junto a la cama y miró a su hermana con determinación. «Entonces hagamos algo al respecto. ¿Qué podemos hacer?» Sofía me contó sobre el tío de Pedro. «Creo que deberíamos hablar con él», propuso Carmela. «No para denunciar todavía si no te sientes lista, sino para saber qué opciones tenemos». Marisol consideró las palabras de su hermana. Quizás era hora de dejar de esconderse, de enfrentar sus miedos. «Está bien», dijo finalmente. «Hablaremos con él». A la mañana siguiente, durante el desayuno, Marisol comunicó su decisión a la familia. Don Miguel la miró con orgullo. «Estamos contigo, hija», dijo. «Pase lo que pase». Pedro, que había venido temprano a ayudar con el ganado, asintió. «Le diré a mi tío Ernesto que venga esta tarde. Es un buen hombre, Marisol. Puedes confiar en él». Marisol respiró profundo, tratando de controlar su ansiedad. Sería la primera vez que contaría su historia completa a alguien fuera de su familia. Después del desayuno, salió al porche para estar sola un momento. El día era claro y hermoso, con el cielo azul extendiéndose infinito sobre el rancho. Desde allí podía ver a don Miguel trabajando con los peones en el corral, a Sofía tendiendo ropa mientras el pequeño Miguel jugaba cerca, a Carmela recogiendo hierbas en el huerto. Su familia, su hogar, algo por lo que valía la pena luchar. Fue entonces cuando vio un auto desconocido acercándose por el camino principal del rancho. Marisol sintió que su corazón se detenía al ver el auto negro avanzando por el camino de tierra, pero cuando el vehículo se acercó más, pudo distinguir que era un sedán viejo, no una de las lujosas camionetas de Ramón. Respiró aliviada. Un hombre mayor con bigote canoso y sombrero de paja bajó del auto. Por su manera de caminar y saludar a don Miguel, Marisol dedujo que debía ser el tío Ernesto que Pedro había mencionado. «Llegó antes de lo esperado», dijo Carmela, acercándose al porche donde Marisol observaba. «Es el tío de Pedro». Marisol asintió, pero no pudo evitar que sus manos temblaran ligeramente. «Tranquila», añadió Carmela notando su nerviosismo. «Es un hombre bueno. Ha sido como un padre para Pedro desde que perdió al suyo». Ambas hermanas bajaron al patio para recibir al visitante. Don Miguel ya estaba conversando animadamente con él. «Marisol, te presento a Ernesto Ramírez», dijo don Miguel cuando ellas se acercaron.
Ernesto, ella es mi hija, Marisol. Ernesto se quitó el sombrero respetuosamente y extendió su mano con una sonrisa amable. Un verdadero milagro tenerte de vuelta, muchacha, dijo con voz grave pero cálida. Este rancho no ha sido el mismo sin ti. Marisol estrechó su mano intentando sonreír. Había algo en Ernesto que inspiraba confianza, pero aún así le costaba abrirse a desconocidos. Gracias por venir, señor Ramírez, respondió en voz baja. Llámame Ernesto, por favor. Somos familia ahora que mi sobrino se casó con tu hermana. Pasaron a la sala de la casa donde Sofía ya había preparado café y pan dulce. El pequeño Miguel corrió inmediatamente hacia Ernesto, quien lo levantó en brazos con cariño. «Tío Neto, ¿trajiste dulces?», preguntó el niño, buscando en los bolsillos del hombre. «Miguel, no seas maleducado», lo regañó suavemente Sofía. Ernesto rió y sacó una pequeña bolsa de caramelos de tamarindo de su bolsillo. «Solo uno antes de comer», advirtió, entregándole un dulce al niño. Una vez que todos estuvieron sentados con tazas de café humeante, el ambiente se volvió más serio. Pedro, que se había unido a ellos, tomó la mano de Sofía en señal de apoyo. «Pedro me contó lo que pasó, Marisol», comenzó Ernesto. «O al menos lo poco que saben hasta ahora. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda». Marisol miró a su taza de café, reuniendo valor. «No sé por dónde empezar», admitió. «Por el principio siempre es buena idea», respondió Ernesto con gentileza. «Cuéntame sobre este hombre, Ramón Sánchez». Con voz vacilante al principio, y luego más firme, Marisol comenzó a narrar su historia. Les contó cómo Ramón la encontró en Ciudad de México cuando estaba confundida y sin memoria, cómo le ofreció trabajo y un lugar donde vivir, y cómo pronto descubrió que estaba atrapada. Tenía otras chicas también, explicó, con la mirada fija en la mesa. Algunas trabajaban en casas de gente rica como sirvientas, otras en negocios de Ramón. Nos obligaba a entregarle todo el dinero y nos amenazaba si intentábamos escapar. Don Miguel apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Carmela lloraba en silencio mientras Sofía abrazaba a su pequeño hijo como si quisiera protegerlo de las palabras que escuchaba. «¿Sabes dónde vive este hombre?», preguntó Ernesto, tomando notas en una pequeña libreta. «Tiene varias casas», respondió Marisol. «La principal está en Polanco, en Ciudad de México. Es una mansión grande con muros altos y guardias. También tiene una casa en Cuernavaca y otra en Acapulco». Ernesto asintió, escribiendo la información. «¿Alguna vez mencionó negocios legítimos, empresas, restaurantes, tiendas?» «Tiene restaurantes en Ciudad de México y hoteles pequeños en varias ciudades. Siempre decía que eran para lavar el dinero, aunque no entiendo bien qué significa eso». «Significa que usa negocios legales para esconder dinero de actividades ilegales», explicó Ernesto. «Eso nos ayuda a entender con quién estamos tratando». La conversación continuó durante más de una hora. Ernesto hacía preguntas específicas y Marisol contestaba lo mejor que podía, a veces teniendo que detenerse para controlar sus emociones. «¿Crees que podríamos denunciarlo?», preguntó finalmente don Miguel. «Llevarlo ante la justicia por lo que le hizo a mi hija». Ernesto suspiró, cerrando su libreta. «No será fácil», admitió. «Hombres como Ramón Sánchez suelen tener contactos en la policía y el gobierno, pero no es imposible. Conozco a una teniente honesta en la policía de Puebla, Gabriela Ortiz. Podríamos hablar con ella». «Y mientras tanto», preguntó Carmela con preocupación, «¿qué pasa si este hombre descubre que Marisol está aquí?». «Debemos ser cautelosos», respondió Ernesto. «Por ahora, Marisol no debería salir del rancho, y sería bueno tener a alguien vigilando la entrada, solo por precaución». La familia acordó seguir las recomendaciones de Ernesto. Pedro se ofreció a quedarse en el rancho por unos días y don Miguel asignó turnos a los trabajadores para vigilar el camino principal. Ernesto prometió regresar en 2 días con noticias después de hablar con su contacto en la policía. Mientras se despedía, tomó las manos de Marisol entre las suyas. «Eres muy valiente, muchacha», dijo con sinceridad. «Has sobrevivido a algo que hubiera destruido a muchos. Esa fuerza te ayudará ahora». Después de que Ernesto se marchó, la familia se quedó en silencio, procesando todo lo que habían hablado. Marisol se sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado una parte de su carga al compartir su historia. «Voy a preparar la comida», anunció Sofía levantándose. «Necesitamos comer bien para tener fuerzas». «Te ayudo», dijo Carmela, siguiéndola a la cocina. Don Miguel se acercó a su hija y se sentó junto a ella en el sofá.
Durante varios minutos no dijo nada, solo tomó su mano en silencio. Lamento no haber estado allí para protegerte, dijo finalmente, con voz rota. Es mi trabajo como padre mantenerte a salvo. No fue tu culpa, papá, respondió Marisol, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. Nadie podía saber lo que pasaría. Esa tarde transcurrió tranquila. La familia intentó mantener una apariencia de normalidad, pero todos estaban tensos, mirando ocasionalmente hacia el camino, sobresaltándose con cada ruido inusual. Después de cenar, mientras lavaban los platos, Carmela le contó a Marisol más sobre la teniente Gabriela Ortiz. La conozco del hospital, explicó. Viene a veces cuando hay casos de violencia. Es estricta pero justa. Si alguien puede ayudarnos, es ella. ¿Crees que me creerá?, preguntó Marisol con inseguridad. No tengo pruebas de lo que Ramón me hizo. Te creerá, afirmó Carmela con convicción. Y encontraremos pruebas. No estás sola en esto, Mari. Esa noche, Marisol se acostó exhausta pero más tranquila que en días anteriores. Hablar sobre su cautiverio había sido doloroso, pero también liberador. Estaba casi dormida cuando escuchó ladridos furiosos de los perros del rancho. Se incorporó en la cama, alerta. Los perros solo ladraban así cuando alguien desconocido se acercaba. Se levantó rápidamente y se asomó a la ventana. El patio estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna. No vio nada inusual, pero los perros seguían ladrando. Marisol se puso una bata y salió de su habitación. En el pasillo se encontró con Carmela, también despierta y preocupada. ¿Qué pasa?, susurró Carmela. No lo sé. Los perros... Antes de que pudiera terminar la frase, escucharon el ruido de motores aproximándose. Muchos motores. Don Miguel salió de su habitación con su vieja escopeta en la mano. «Quédense aquí», ordenó a sus hijas. «Voy a ver qué pasa». «No, papá», dijo Marisol, agarrando su brazo. «Podría ser peligroso». Don Miguel la miró con firmeza. «Nadie va a lastimar a mi familia en mi propia casa. Pedro está afuera con Joaquín, vigilando. Voy a ayudarlos». Antes de que pudiera salir, vieron luces de faros iluminando la casa a través de las ventanas. No era uno ni dos vehículos, sino varios. «Están aquí», murmuró Marisol, sintiendo que el terror la paralizaba. Ramón me encontró. Sofía apareció en el pasillo con el pequeño Miguel medio dormido en brazos. «¿Qué hacemos?», preguntó asustada. «Llévate al niño al sótano», indicó don Miguel. «Carmela, ve con ellos. Marisol, quédate conmigo». «No, papá. Es a mí a quien busca», protestó Marisol. «No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa». Don Miguel iba a responder cuando escucharon golpes fuertes en la puerta principal. «¡Don Miguel Fuentes!», gritó una voz masculina desde afuera. «Sabemos que está ahí. ¡Abra la puerta!». Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Don Miguel miró a sus hijas. «Hagan lo que dije, ahora». Carmela y Sofía bajaron rápidamente al sótano con el niño. Marisol permaneció junto a su padre, temblando pero decidida. Don Miguel se acercó a la puerta, con la escopeta lista. «¿Quién es y qué quiere?», gritó. «Ramón Sánchez», respondió la voz. «He venido por lo que es mío. Abra la puerta o la derribaremos». Marisol sintió que sus piernas cedían. Era la voz de Ramón, la misma voz que había ordenado castigos y amenazado durante 10 años. «Aquí no hay nada suyo», respondió don Miguel con firmeza. «Váyase de mi propiedad». Se escucharon risas desde fuera. «Don Miguel, tengo documentos que prueban que la mujer que tiene en su casa es Elena Sánchez, mi esposa. Está enferma, tiene problemas mentales. Se escapó del hospital donde la atendían. Solo quiero llevarla de vuelta para que reciba tratamiento». Don Miguel miró a Marisol, confundido. «Es mentira, papá», susurró ella. «Inventa esas historias para justificar lo que hace. No soy Elena, soy Marisol, tu hija». «Lo sé», respondió don Miguel, apretando su hombro con cariño. «No te preocupes, no dejaré que te lleve». Los golpes en la puerta se intensificaron. Marisol escuchó ruidos de lucha afuera, probablemente Pedro y Joaquín enfrentándose a los hombres de Ramón. «Última advertencia», gritó Ramón. «Abran o entramos a la fuerza». Don Miguel apuntó su escopeta hacia la puerta. «Si entran, disparo», advirtió. El silencio duró unos segundos. Luego escucharon el sonido de cristal rompiéndose. Estaban entrando por las ventanas. «Al sótano, Mari», ordenó don Miguel. «Rápido». Pero era demasiado tarde. La puerta cedió con un crujido y varios hombres armados entraron. Detrás de ellos, vestido con un traje caro y una sonrisa fría, estaba Ramón Sánchez. «Lupita, Lupita», dijo, mirando directamente a Marisol.
Me has causado muchos problemas. Marisol se quedó paralizada. 10 años de miedo la mantuvieron clavada en el suelo. Ramón sacó unos papeles de su chaqueta y se los mostró a don Miguel. Estos son documentos médicos y legales que confirman que esta mujer es Elena Sánchez, mi esposa. Sufrió un accidente hace años y quedó con daño cerebral. A veces inventa historias, cree ser otras personas. Los médicos dicen que es parte de su condición. Don Miguel no bajó su escopeta. Esta es mi hija, Marisol Fuentes. Desapareció hace 10 años en un accidente en el río Atoyac. Tenemos fotos, documentos, testigos que pueden confirmarlo. Ramón sonrió con falsa compasión. Entiendo su confusión, don Miguel. Elena es muy convincente cuando cuenta sus historias, pero necesita ayuda profesional. Mire estos documentos, por favor. Extendió los papeles hacia don Miguel, quien dudó pero finalmente los tomó con una mano, manteniendo la escopeta en la otra. Mientras don Miguel examinaba los documentos falsificados, Ramón se acercó a Marisol. Si vienes conmigo ahora sin causar problemas, nada malo le pasará a tu familia. Susurró para que solo ella pudiera oírlo. Si te resistes, mis hombres tienen órdenes, y sabes que las cumplirán. Marisol miró a los hombres armados que rodeaban a Ramón, luego a su padre, que seguía revisando los documentos con el ceño fruncido. Pensó en Carmela y Sofía escondidas en el sótano, en el pequeño Miguel que apenas comenzaba su vida. Iré contigo, dijo finalmente, con voz derrotada. Pero debes prometer que no les harás daño. Ramón sonrió triunfante. Sabía decisión, Elena, o Lupita, o como quieras llamarte ahora. No, exclamó don Miguel dejando caer los papeles. No te la llevarás, estos documentos son falsos. Papá, por favor, intervino Marisol con lágrimas en los ojos. Tengo que ir, no quiero que nadie salga lastimado. Escuche a su hija, don Miguel, dijo Ramón con burla. Es lo mejor para todos. Los hombres de Ramón rodearon a Marisol. Uno de ellos la tomó del brazo con fuerza. Volveré, papá, prometió Marisol mientras la arrastraban hacia la puerta. Encontraré la manera de volver. Don Miguel intentó seguirla, pero 2 hombres lo detuvieron, quitándole la escopeta. Si intenta algo, don Miguel, presentaré cargos contra usted por secuestro, advirtió Ramón desde la puerta. Tengo amigos poderosos en el gobierno. No le conviene meterse conmigo. Afuera Marisol vio a Pedro y Joaquín en el suelo, golpeados pero vivos. Les habían tendido una emboscada. La metieron en una de las camionetas negras. La última imagen que vio antes de que cerraran la puerta fue la de su padre en el porche de la casa, con el rostro desencajado por el dolor y la impotencia. Mientras la camioneta se alejaba del rancho, Marisol juró que esta vez sería diferente. Esta vez tenía algo por lo que luchar. Esta vez sabía quién era realmente. Y esta vez encontraría la manera de escapar definitivamente. La casa del rancho La Esperanza quedó sumida en un silencio doloroso después de que las camionetas negras desaparecieron en la oscuridad. Don Miguel permaneció inmóvil en el porche, con los puños apretados y la mirada fija en el camino vacío. Carmela y Sofía salieron del sótano cuando escucharon que los motores se alejaban. El pequeño Miguel dormía en brazos de Sofía, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir. Se la llevaron, murmuró don Miguel cuando sus hijas llegaron a su lado. Le fallé otra vez. No, papá, dijo Carmela con firmeza, tomando el brazo de su padre. Esta vez sabemos dónde está, esta vez podemos encontrarla. Pedro y Joaquín entraron cojeando a la casa, con los rostros magullados y sangre en la ropa. Perdón, don Miguel, dijo Pedro, limpiándose sangre del labio partido. Eran demasiados, nos sorprendieron. Don Miguel negó con la cabeza. No es culpa tuya, hijo. Nos tomaron desprevenidos a todos. Sofía llevó al niño a su habitación mientras Carmela atendía las heridas de Pedro y Joaquín. Don Miguel caminaba de un lado a otro en la sala, como un animal enjaulado. Tenemos que hacer algo, repetía. No puedo perderla de nuevo. Cuando el sol comenzó a salir, la familia Fuentes se reunió en la cocina. Nadie había dormido. Las tazas de café negro pasaban de mano en mano mientras discutían qué hacer. Esos documentos eran falsos, dijo don Miguel golpeando la mesa con frustración. Cualquiera puede ver que Marisol es mi hija, tiene los ojos verdes de mi madre, la misma forma de hablar, conoce cosas que solo mi Marisol podría saber. Debemos ir a la policía, sugirió Carmela. Pedro negó con la cabeza. Mi tío Ernesto dijo que hombres como Ramón Sánchez tienen contactos en la policía. Podríamos empeorar las cosas si vamos a la estación equivocada. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Sofía, con ojos enrojecidos de tanto llorar.
¿Dejarla con ese monstruo? Don Miguel se levantó de su silla decidido. Venderé los 20 toros jóvenes que reservamos para la feria de San Juan. Con ese dinero contrataremos a un investigador privado, alguien que pueda encontrar pruebas contra Sánchez. Conozco a alguien, dijo Pedro. Javier Mendoza, trabajó con mi tío Ernesto en varios casos, es discreto y honesto. Bien, asintió don Miguel, llámalo. Yo puedo buscar información en los archivos del hospital, ofreció Carmela. Si ese hombre dice que Marisol es su esposa enferma, debe haber algún registro médico. Si no existe, tendremos prueba de que miente. Sofía, que había estado pensativa, levantó la mirada. Las redes sociales, dijo de pronto. Podemos buscar información sobre Ramón Sánchez, publicar la historia de Marisol, pedir ayuda. Es arriesgado, advirtió Pedro. Si Ramón se entera, no usaremos nombres reales al principio, explicó Sofía. Solo preguntaremos si alguien conoce casos similares, si hay otras chicas desaparecidas que podrían estar con él. Don Miguel asintió, aprobando todas las ideas. Haremos todo lo posible. Mi hija no pasará un día más del necesario con ese hombre. Esa misma mañana, don Miguel y Pedro llevaron los toros al comprador en Tehuacán. Regresaron por la tarde con dinero en efectivo guardado en un viejo cinturón de cuero que don Miguel llevaba bajo la camisa. Mientras tanto, Carmela había ido a su trabajo en la clínica local. Durante su descanso, buscó en los registros cualquier información sobre Elena Sánchez o Ramón Sánchez. No encontró nada. Le pregunté a la doctora Vega, que trabajó en el Hospital General de Ciudad de México durante 15 años, contó Carmela cuando regresó al rancho. Nunca escuchó de un caso como el que describe Ramón. Además, los documentos que mostró tenían el membrete del Hospital La Luz, pero ella dice que ese hospital no tiene unidad psiquiátrica. Es otra mentira, dijo don Miguel. Todo lo que ese hombre dice son mentiras. Javier Mendoza llegó al rancho 2 días después. Era un hombre de mediana edad, flaco y nervioso, con ojos que parecían notar todo a su alrededor. Vestía camisa sencilla y pantalones gastados, pero su mirada era aguda e inteligente. Pedro me contó lo básico por teléfono, dijo después de las presentaciones. Necesito todos los detalles para empezar a trabajar. La familia le contó todo. El accidente en el río 10 años atrás, la misteriosa reaparición de Marisol, lo poco que ella había compartido sobre su vida con Ramón Sánchez y finalmente, cómo se la habían llevado. Javier tomaba notas en una pequeña libreta, asintiendo ocasionalmente. Lo primero es investigar quién es realmente este Ramón Sánchez, dijo cuando terminaron. Necesito una descripción física detallada, las direcciones que Marisol mencionó, nombres de los negocios que posee, cualquier detalle que pueda servirnos. Con la información que la familia le proporcionó, Javier partió hacia Ciudad de México prometiendo comunicarse en cuanto tuviera algo concreto. 3 días después, el teléfono del rancho sonó pasada la medianoche. Don Miguel contestó de inmediato. ¿Bueno? Don Miguel, soy Javier, dijo la voz al otro lado. Tengo información importante. Ramón Sánchez no existe. ¿Qué quieres decir? El hombre que se hace llamar Ramón Sánchez es en realidad Ricardo Méndez Ortega. Es un traficante buscado por las autoridades de varios estados. Tráfico de personas, extorsión, lavado de dinero. Tiene una lista larga de delitos. Don Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Era horrible saber que su hija estaba en manos de semejante criminal, pero también significaba que tenían algo con qué pelear. ¿Podemos usar eso para rescatar a Marisol? Sí, pero necesitamos más pruebas específicas sobre su caso. He contactado con la teniente Gabriela Ortiz de la Policía de Puebla. Es de las pocas que no tiene precio, según mis fuentes. Está interesada en el caso, pero necesita evidencia concreta de que Ricardo tiene a su hija contra su voluntad. ¿Qué tipo de evidencia? Testimonios de otras víctimas, documentos, fotografías, cualquier cosa que conecte a Ricardo Méndez con el secuestro y retención de mujeres. Don Miguel pensó un momento. ¿Qué podemos hacer? Necesito que venga conmigo a Ciudad de México. Tengo una pista que podría ayudarnos. Al día siguiente, don Miguel dejó el rancho al cuidado de Carmela y viajó con Javier a la capital. Se hospedaron en un pequeño hotel en la colonia Roma, lejos de Polanco, donde Ricardo o Ramón tenía su mansión. No podemos arriesgarnos a que lo vean cerca de la casa de Ricardo, explicó Javier mientras caminaban por el mercado de la Merced, un lugar bullicioso lleno de puestos de comida, ropa y artesanías. Pero aquí podemos hablar con alguien que trabajó para él.
Se detuvieron frente a un pequeño puesto de flores atendido por una mujer mayor de rostro arrugado y manos callosas. «Doña Lupe», saludó Javier. «Le presento a don Miguel Fuentes. Es el padre de una de las muchachas que Ricardo tiene». La mujer miró a ambos lados con nerviosismo antes de responder. «Hablen bajo», advirtió. «Ricardo tiene ojos en todas partes». «Necesitamos su ayuda», dijo don Miguel, inclinándose hacia ella. «Mi hija Marisol estuvo desaparecida 10 años. La encontré hace poco, pero Ricardo vino a mi rancho y se la llevó de nuevo. Dice que es su esposa enferma». Doña Lupe negó con la cabeza. «Es lo mismo que dice siempre. Trabajé como cocinera en su casa de Cuernavaca hace 5 años. Tenía varias muchachas allí. Las trataba como esclavas, peor que a perros». «¿Recuerda a alguna que se llamara Lupita?», preguntó Javier sacando una foto de Marisol que Carmela había tomado días antes. Doña Lupe ajustó sus anteojos y miró la fotografía detenidamente. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Sí, esta es Lupita. Era diferente a las otras chicas, más educada, hablaba mejor. Ricardo la vigilaba más que a las demás». Don Miguel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es mi hija, Marisol. Sufrió un accidente y perdió la memoria. Este hombre la encontró y la ha tenido cautiva todos estos años». Doña Lupe tomó la mano de don Miguel entre las suyas. «Lo ayudaré. Le contaré todo lo que sé sobre Ricardo y sus casas. Y si su caso llega a juicio, testificaré. Ya estoy vieja, ¿qué más pueden quitarme?». Durante las siguientes 2 horas, doña Lupe les dio información valiosa. Nombres de otras empleadas que podrían testificar, detalles sobre las propiedades de Ricardo, rutinas, contactos en la policía que lo protegían. «Hay algo más que deben saber», dijo doña Lupe antes de que se marcharan. «Ricardo no actúa solo, tiene un socio poderoso, un político. Nunca supe su nombre, pero venía a veces a la casa de Cuernavaca. Las chicas le tenían más miedo que al mismo Ricardo». Javier anotó todo y prometió proteger a doña Lupe. Le dio un teléfono celular prepagado para que pudieran comunicarse de manera segura. «Con esta información podemos empezar a armar un caso sólido», dijo Javier mientras regresaban al hotel. «Mañana nos reuniremos con la teniente Ortiz». Esa noche, don Miguel llamó al rancho para informar a sus hijas sobre los avances. «¿Y Marisol?», preguntó Carmela con voz ansiosa. «¿Hay alguna noticia de ella?». «Aún no», respondió don Miguel. «Pero ahora sabemos mucho más sobre el hombre que la tiene. Su verdadero nombre es Ricardo Méndez y es un criminal buscado por la policía. Y lo más importante, tenemos testigos que confirman que tiene a varias muchachas trabajando para él contra su voluntad». «Nosotras también tenemos noticias», dijo Carmela. Sofía publicó un mensaje anónimo en internet preguntando si alguien conocía casos de chicas desaparecidas que pudieran estar con Ricardo Méndez o Ramón Sánchez. «Ya recibimos 3 mensajes de familias que buscan a sus hijas». «Excelente trabajo», dijo don Miguel, sintiendo que por primera vez tenían una oportunidad real de rescatar a Marisol. «Volveré pasado mañana con la teniente Ortiz. Ella nos ayudará a planear el siguiente paso». Al colgar, don Miguel miró por la ventana del hotel hacia las luces de Ciudad de México. En algún lugar entre esos millones de luces estaba su hija, esperando ser rescatada. Esta vez, se prometió a sí mismo, no fallaría. Esta vez traería a Marisol a casa para siempre. La luz del amanecer iluminaba Ciudad de México cuando don Miguel y Javier Mendoza se dirigían a la oficina de la teniente Gabriela Ortiz. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, en una lujosa mansión en Polanco, Marisol despertaba en una habitación elegante, pero con barrotes en las ventanas. 3 días habían pasado desde que Ricardo Méndez, conocido como Ramón Sánchez, la había arrancado de su recién encontrado hogar. La habitación donde la mantenía era cómoda, con muebles caros y sábanas finas, pero seguía siendo una prisión. «Buenos días, señora Sánchez», dijo una mujer joven entrando con una bandeja de desayuno. El señor ordenó que comiera bien. Marisol reconoció a la chica. Era Esperanza Gutiérrez, una joven de Chiapas que también estaba retenida contra su voluntad. Habían hablado brevemente en ocasiones anteriores, siempre bajo la vigilancia de los guardias. Cuando la puerta se cerró, dejándolas solas, Esperanza se acercó rápidamente a Marisol y habló en voz baja. «Los guardias están distraídos hoy, hay visitas importantes, podemos hablar unos minutos». Marisol tomó la mano de Esperanza. «¿Hay forma de salir de aquí?», preguntó con desesperación. Esperanza negó con la cabeza. «La casa está muy vigilada, hay cámaras en casi todas partes y guardias armados en las entradas, pero
Se interrumpió, mirando hacia la puerta con nerviosismo. ¿Pero qué? Insistió Marisol. Hay otras chicas aquí. Rocío, Teresa y Luz. Están en habitaciones del otro lado de la casa. Si pudiéramos comunicarnos con todas, quizás juntas tendríamos alguna oportunidad. Marisol asintió, pensando en las posibilidades. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Esperanza? 3 años. Ricardo me encontró en un mercado de Tuxtla Gutiérrez. Me ofreció trabajo como modelo en Ciudad de México. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era mentira, como todo lo que dice. Mi verdadero nombre es Marisol Fuentes, confesó Marisol. Tuve un accidente hace 10 años y perdí la memoria. Ricardo me encontró y me hizo creer que me llamaba Lupita, pero hace poco encontré a mi verdadera familia. Esperanza la miró con asombro. Entonces es cierto, escuché a los guardias hablar sobre eso, pero pensé que era otra de las historias de Ricardo. Un ruido en el pasillo alertó a ambas. Esperanza rápidamente volvió a su papel de sirvienta, arreglando las almohadas con movimientos mecánicos. La lavandería, susurró antes de que la puerta se abriera. Podemos dejar mensajes en las sábanas. Un guardia asomó la cabeza a la habitación. ¿Todo bien aquí?, preguntó con tono amenazante. Sí, señor, respondió Esperanza, bajando la mirada. Ya terminé de servir el desayuno. Entonces sal de aquí. El jefe quiere que la prisionera esté sola. Cuando Esperanza y el guardia se fueron, Marisol se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el jardín trasero y parte de la calle. La mansión estaba en una zona exclusiva, con casas igualmente lujosas alrededor, tan cerca de la libertad y tan lejos al mismo tiempo. Después de desayunar, Ricardo entró a la habitación. Vestía un traje elegante y su rostro mostraba la confianza de un hombre que siempre consigue lo que quiere. «Buenos días, Lupita», dijo con una sonrisa falsa. «¿Dormiste bien?» «Mi nombre es Marisol», respondió ella con firmeza. «Y no dormí bien. ¿Cómo podría dormir bien sabiendo que mi familia está sufriendo?» Ricardo rió suavemente, como si encontrara divertida su resistencia. «Sigues con esa historia. Los médicos dicen que es parte de tu condición. Con el tiempo y el tratamiento adecuado, recordarás quién eres realmente». «Deja de mentir», exclamó Marisol levantándose. «Sabes perfectamente quién soy. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas manteniéndome aquí?». La sonrisa de Ricardo desapareció, reemplazada por una expresión dura. «Cuida tu tono, Lupita. Tu situación puede empeorar considerablemente», amenazó. «Tengo negocios que atender hoy, pórtate bien y tal vez te permita salir al jardín mañana». Cuando Ricardo salió, Marisol golpeó la pared con frustración. Tenía que encontrar una manera de escapar, no solo por ella, sino también por Esperanza y las otras chicas. Mientras tanto, en la oficina de la teniente Gabriela Ortiz, don Miguel y Javier presentaban las pruebas recolectadas. «Estos testimonios son un buen comienzo», dijo la teniente, una mujer de unos 40 años con uniforme impecable y mirada firme. «Pero necesitamos más para solicitar una orden de cateo en las propiedades de Ricardo Méndez». «¿Qué más necesita?», preguntó don Miguel con impaciencia. «Mi hija está en manos de ese criminal. Cada día cuenta». La teniente Ortiz asintió con comprensión. «Lo sé, don Miguel, pero Ricardo Méndez tiene contactos poderosos. Si actuamos precipitadamente, podría escabullirse o, peor aún, trasladar a las chicas a otro lugar». «Tenemos más información», intervino Javier. «Doña Lupe mencionó que Ricardo tiene un socio, un político importante. Si pudiéramos identificarlo». «Eso cambiaría todo», completó la teniente. «Podríamos llegar más alto, desmantelar toda la operación». Don Miguel golpeó la mesa con frustración. «Todo eso está muy bien, pero mi prioridad es rescatar a Marisol. No me importa desmantelar redes de tráfico ni atrapar políticos corruptos. Quiero a mi hija de vuelta». La teniente Ortiz puso una mano en el hombro de don Miguel. «Lo entiendo, y le prometo que haremos todo lo posible. Necesito 3 días para organizar un operativo. Mientras tanto, sigan recolectando información, pero con discreción. Ricardo no debe sospechar que lo estamos investigando». De regreso en la mansión, Marisol inspeccionaba cada rincón de su habitación buscando una posible vía de escape. Bajo la cama encontró algunas revistas viejas y periódicos que alguien había dejado olvidados. Por aburrimiento, comenzó a hojearlos. Eran publicaciones de hace 10 años. Sus ojos se detuvieron en un titular: «Familia sufre tragedia en el río Atoyac». Con el corazón latiendo rápidamente, leyó la noticia sobre un accidente donde una camioneta había caído al río Crecido.
La familia Fuentes había perdido a una hija, Marisol, de 17 años, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Lo que más impactó a Marisol fue la fotografía que acompañaba la noticia. Era una imagen familiar. Don Miguel, su madre Dolores, Carmela, Sofía y ella misma, todos sonriendo frente al rancho La Esperanza. Ver esa imagen fue como abrir una compuerta en su mente. Los recuerdos regresaron como una avalancha. El viaje a Oaxaca, la tormenta, el accidente, la corriente arrastrándola río abajo mientras luchaba por mantenerse a flote. Recordó haberse aferrado a un tronco durante lo que parecieron horas. Recordó despertar en una orilla fangosa, donde unos pescadores la encontraron, pero en lugar de llevarla al hospital más cercano, estos hombres la llevaron con alguien que pagaba por chicas perdidas. Así había terminado en manos de Ricardo Méndez. Marisol se sentó en el suelo, abrumada por el retorno completo de su memoria. Ahora entendía todo. No solo había sido víctima del accidente, sino también de un crimen organizado que aprovechaba la vulnerabilidad de personas perdidas o heridas. Dobló cuidadosamente el periódico y lo escondió bajo el colchón. Era una prueba tangible de su identidad, algo que podría necesitar más adelante. Esa tarde, cuando Esperanza vino a recoger las sábanas para la lavandería, Marisol le entregó una nota escrita en un pequeño pedazo de papel higiénico. En ella había detallado un plan inicial para comunicarse con las otras chicas. Mientras tanto, en Santa María Tonantzintla, Carmela revisaba antiguos documentos médicos en la clínica local. «Mira esto, Sofía», dijo señalando un informe policial sobre el accidente. El oficial que investigó el caso anotó algo extraño sobre los frenos del vehículo. Sofía se inclinó para leer donde su hermana señalaba. Los frenos presentaban signos de manipulación, posiblemente cortados intencionalmente. Leyó en voz alta. «¿Qué significa esto? ¿Alguien quería lastimarnos?» Carmela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tenemos que llamar a papá inmediatamente». Cuando don Miguel recibió la llamada, estaba en el hotel con Javier preparándose para volver al rancho. «¿Qué dices, Carmela?», preguntó incrédulo. «¿Los frenos fueron saboteados?». La voz de Carmela sonaba tensa al otro lado de la línea. «Eso dice el informe, papá, y hay más». Le pregunté al oficial Ramírez, que lleva 30 años en la policía local. Recuerda el caso porque le pareció sospechoso, pero sus superiores le ordenaron cerrar la investigación. «¿Por qué harían eso?», preguntó don Miguel, sintiendo que su mundo se tambaleaba aún más. «No lo sé, pero el oficial Ramírez mencionó algo interesante. Semanas antes del accidente, tú habías testificado contra un ladrón de ganado en la corte de Puebla, un tal José Méndez». Don Miguel casi deja caer el teléfono. «Méndez, como Ricardo Méndez». «Exacto. Le pedí a Pedro que investigara. José Méndez es primo de Ricardo Méndez. Fue condenado a 7 años de prisión gracias a tu testimonio». La realidad golpeó a don Miguel con fuerza. El accidente que había cambiado sus vidas, que había matado a Marisol y eventualmente a Dolores, no había sido un accidente, había sido un acto de venganza. «Esto es...». Don Miguel no encontraba las palabras. «Voy a matar a ese desgraciado con mis propias manos». «Papá, no hables así», advirtió Carmela. «Usa esta información para ayudar a Marisol. La teniente Ortiz debe saberlo». Don Miguel respiró profundamente, tratando de calmarse. «Tienes razón, esto cambia todo. Ya no solo se trata de rescatar a Marisol. Ricardo Méndez debe pagar por lo que le hizo a nuestra familia». Esa noche, en la mansión de Polanco, Esperanza regresó a la habitación de Marisol con la excusa de entregarle ropa limpia. «Hablé con las otras», susurró mientras doblaba unas blusas. «Todas están dispuestas a intentar escapar». «¿Encontraste la salida que mencionaste?», preguntó Marisol. Esperanza asintió. «La puerta de servicio en el jardín trasero tiene una cerradura rota. Los guardias no lo saben porque rara vez revisan esa zona. Podríamos salir por ahí, pero necesitamos distraer a los guardias del circuito de cámaras primero». «Recordé algo importante», dijo Marisol, sacando el periódico de su escondite. «Ricardo no solo me secuestró, creo que intentó matar a toda mi familia». Esperanza leyó el artículo con ojos muy abiertos. «Esto es grave, Marisol, si Ricardo descubre que lo sabes». «Por eso tenemos que salir de aquí lo antes posible», interrumpió Marisol. «No solo para salvarnos nosotras, sino para que mi familia sepa la verdad. Ricardo debe pagar por todo lo que ha hecho». Las dos mujeres siguieron planeando su escape en susurros.
No sabían que, a pocos kilómetros de distancia, la teniente Gabriela Ortiz también planeaba un operativo que podría cambiar sus vidas para siempre. El destino de Marisol y las otras chicas dependía ahora de quién actuaría primero, ellas con su arriesgado plan de escape, o la policía con su cuidadosamente organizado operativo, o quizás, de alguna manera, ambos planes coincidirían en el momento exacto. 3 días pasaron desde que Marisol y Esperanza comenzaron a planear su escape. Durante ese tiempo, usando el sistema de mensajes ocultos en la lavandería, lograron comunicarse con las otras 3 jóvenes retenidas en la mansión: Rocío de Oaxaca, Teresa de Michoacán y Luz de Sonora. Era miércoles por la mañana cuando Esperanza entró a la habitación de Marisol con ropa limpia y noticias importantes. «Ricardo saldrá esta noche», susurró mientras acomodaba las blusas en el armario. «Tiene una reunión en el Hotel Camino Real con sus socios. Es nuestra mejor oportunidad». Marisol asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. «¿Las otras chicas están listas?» «Sí, todas tienen las sábanas anudadas escondidas bajo sus camas». Rocío consiguió un mapa de la zona. Su habitación tiene vista a la calle principal. Marisol se acercó a la ventana y miró hacia el jardín trasero. La caída desde el segundo piso era considerable, pero las sábanas anudadas deberían ser suficientes para llegar al suelo sin lastimarse. «¿Cuántos guardias quedarán?» «Solo 4», respondió Esperanza. 2 en la entrada principal, 1 en el circuito de cámaras y otro haciendo rondas por el perímetro. Y la puerta de servicio sigue con la cerradura rota. La revisé ayer cuando llevé la basura. Nadie la ha reparado». Marisol tomó las manos de Esperanza. Ambas temblaban ligeramente. «Esta noche entonces, a las 11, cuando el guardia del perímetro esté en el lado opuesto de la casa». Mientras las jóvenes afinaban los detalles de su plan en la mansión de Polanco, la teniente Gabriela Ortiz reunía a su equipo en la delegación Polanco. «Tenemos la orden de cateo para las 3 propiedades de Ricardo Méndez», anunció, mostrando los documentos oficiales. «La mansión en Polanco, la casa en Cuernavaca y el departamento en Acapulco. Actuaremos simultáneamente en las 3 ubicaciones mañana al amanecer». «¿Por qué esperar hasta mañana?», preguntó don Miguel, quien asistía a la reunión junto a Javier Mendoza. «Cada hora que pasa es un riesgo para mi hija». La teniente Ortiz lo miró con comprensión. «Entiendo su preocupación, don Miguel, pero necesitamos coordinar los 3 operativos. Además, nuestros informantes indican que Ricardo estará fuera de la mansión esta noche. Será más seguro para las chicas si él no está presente durante la redada». Don Miguel asintió a regañadientes. La lógica era clara, pero su corazón de padre quería actuar de inmediato. «La nueva información que proporcionaron sobre el accidente de su familia nos da otro ángulo para la investigación», continuó la teniente. «Si podemos probar que Ricardo ordenó el sabotaje de los frenos, enfrentará cargos por intento de homicidio, además de tráfico de personas». «¿Cuál es el plan exactamente?», preguntó Javier. La teniente desplegó un mapa de la zona de Polanco sobre la mesa. «Equipos de 6 oficiales en cada propiedad. Entraremos simultáneamente a las 5 de la mañana. El equipo de Polanco tendrá refuerzos adicionales, ya que es probable que la mayoría de las víctimas estén allí. Una ambulancia esperará cerca para atención médica inmediata si es necesario». Mientras la teniente explicaba los detalles del operativo, don Miguel miraba fijamente el mapa, memorizando cada calle, cada entrada a la mansión donde tenían a su hija. «Usted no participará directamente en el operativo», le advirtió la teniente al notar su mirada. «Es demasiado peligroso y podría comprometer la operación». «No puedo quedarme de brazos cruzados», protestó don Miguel. «He esperado 10 años para recuperar a mi hija». «Lo entiendo, pero debe confiar en nosotros. Esperará en el puesto de mando a 2 cuadras de la mansión. Le prometo que será el primero en ver a Marisol cuando la rescatemos». Don Miguel no respondió. En su mente ya estaba formando un plan propio. Mientras tanto, en el rancho La Esperanza, Carmela y Sofía preparaban todo para el regreso de Marisol. Carmela había acondicionado una de las habitaciones de la casa principal como enfermería improvisada, con medicamentos básicos y equipo para atender posibles heridas o traumas. «¿Crees que necesitaremos todo esto?», preguntó Sofía mientras ayudaba a su hermana a organizar vendas y antisépticos. «Espero que no», respondió Carmela. «Pero es mejor estar preparados. No sabemos en qué condición estará Mari cuando regrese, y puede que no sea la única». Sofía asintió, pensando en las otras chicas que, según los informes de Javier, también estaban cautivas en la mansión.
He estado cocinando todos sus platos favoritos, dijo Sofía. Mole poblano, chiles rellenos, pan de elote. Quiero que se sienta en casa desde el primer momento. Carmela abrazó a su hermana menor. Regresará Sophie, esta vez para quedarse. Pedro entró a la habitación con varias mantas limpias. Traje esto de casa de mi madre, dijo, colocándolas sobre una silla. Y buenas noticias. Mi tío Ernesto consiguió que 3 psicólogas del Centro Comunitario de Puebla vengan mañana para ayudar a las chicas que rescaten. Gracias, Pedro, dijo Carmela. Has sido un gran apoyo en todo esto. El pequeño Miguel apareció en la puerta, con su osito de peluche en brazos. ¿Ya viene tía Mari?, preguntó con inocencia. Sofía levantó a su hijo y lo abrazó. Muy pronto, mi amor, muy pronto. De regreso en Ciudad de México, la noche había caído. Don Miguel esperaba en la habitación de su hotel, mirando el reloj con impaciencia. Eran las 9. Había prometido a la teniente Ortiz que se mantendría alejado hasta la mañana siguiente, pero no podía quedarse quieto sabiendo que su hija estaba tan cerca. Voy a salir, le dijo a Javier poniéndose su vieja chamarra de cuero. Don Miguel, la teniente fue muy clara, advirtió Javier. Si interfiere en la operación. No voy a interferir. Solo quiero ver la mansión con mis propios ojos. Necesito saber dónde está mi hija esta noche. Javier suspiró, conociendo lo suficiente a don Miguel para saber que no podría detenerlo. Al menos lleve esto, dijo, entregándole un teléfono celular. Mi número está marcado como favorito. Si ve algo sospechoso, llámeme de inmediato. Don Miguel asintió, guardando el teléfono en su bolsillo. Volveré antes de medianoche, prometió. Salió del hotel y caminó hasta donde había estacionado su vieja camioneta Ford. Antes de subir, revisó bajo el asiento y tocó la fría culata de su escopeta, envuelta en una manta. La había traído desde el rancho, por si acaso. En la mansión de Polanco, Marisol terminaba de atar las últimas sábanas para formar una cuerda lo suficientemente larga. Escuchó pasos en el pasillo y rápidamente escondió su trabajo bajo la cama. La puerta se abrió y Ricardo entró, vestido con un elegante traje negro. Buenas noches, Lupita, dijo con su habitual sonrisa falsa. Vengo a despedirme. Tengo una reunión importante esta noche. Marisol lo miró con desprecio apenas disimulado. Qué considerado, respondió con sarcasmo. No te molestes en volver. Ricardo rió, como si su comentario fuera un chiste inofensivo. Sigues con ese carácter. Debería molestarte, pero en realidad es una de las cosas que me gustan de ti. Tienes espíritu, a diferencia de las otras. Se acercó a ella y Marisol retrocedió instintivamente. No te preocupes, dijo él, notando su reacción. Solo quería decirte que estoy reconsiderando tu situación. Si te portas bien, tal vez podría darte ciertos privilegios. El único privilegio que quiero es mi libertad, respondió Marisol con firmeza. Ricardo negó con la cabeza, como un maestro decepcionado con un alumno testarudo. Ya veremos. Con el tiempo entenderás que estar bajo mi protección es lo mejor para ti. El mundo exterior es cruel, Lupita. Aquí tienes todo lo que necesitas. Lo que necesito es volver con mi familia, insistió Marisol. Mi verdadera familia. Por un instante el rostro de Ricardo mostró irritación, pero rápidamente recuperó su máscara de amabilidad. Bueno, debo irme. Manuel estará vigilando esta noche. Si necesitas algo, usa el intercomunicador. Cuando Ricardo finalmente se fue, Marisol soltó el aire que había estado conteniendo. Miró su reloj. 9:30. 1 hora y media para terminar los preparativos. Sacó las sábanas anudadas de debajo de la cama y las extendió para verificar su trabajo. Luego se asomó cuidadosamente a la ventana. Vio a uno de los guardias caminando por el jardín, haciendo su ronda habitual. En 1 hora y media estaría en el lado opuesto de la propiedad, lejos de su ventana. En ese momento, Esperanza apareció en la puerta con una charola de té. «Todo listo», susurró mientras servía el té que nadie bebería. «Las chicas están preparadas». Teresa logró tomar algunas frutas de la cocina para el viaje. «¿Sabes a qué distancia está la estación de autobuses?», preguntó Marisol. «La terminal del norte está a unos 30 minutos caminando rápido», respondió Esperanza. «Rocío dice que hay autobuses a Puebla cada hora, incluso de noche». Marisol asintió. El plan era simple: bajar por las ventanas usando las sábanas anudadas, cruzar el jardín hasta la puerta de servicio con la cerradura rota y luego correr lo más rápido posible hasta la estación de autobuses. Desde allí tomarían un autobús a Puebla, donde buscarían el rancho La Esperanza. «¿Y si nos separamos?», preguntó Marisol,
consciente de que 5 mujeres corriendo juntas llamarían la atención. «Tenemos un punto de encuentro», explicó Esperanza. «La iglesia de San Joaquín, a 10 cuadras de aquí. Si alguien no llega en una hora, las demás seguirán sin ella». Marisol se estremeció ante la idea de dejar a alguien atrás, pero entendía la lógica brutal del plan. Era mejor que 4 escaparan a que las 5 fueran recapturadas. 11 en punto, entonces, confirmó Marisol. «Que Dios nos ayude». A pocas cuadras de la mansión, don Miguel estacionó su camioneta en una calle lateral. Desde allí podía ver el muro exterior de la propiedad de Ricardo Méndez. Era un muro alto, coronado con alambre de púas, con cámaras de seguridad cada pocos metros. Se quedó en la camioneta, observando. Vio guardias haciendo rondas, luces encendidas en varias habitaciones y finalmente, alrededor de las 10, vio salir un auto negro de lujo por el portón principal. «Debe ser Ricardo», murmuró para sí mismo. Con Ricardo fuera de la mansión, don Miguel se sintió tentado a acercarse más, pero sabía que sería imprudente. No podía arriesgarse a arruinar la operación policial programada para la mañana siguiente. Sin embargo, algo lo mantenía allí, mirando fijamente la mansión donde creía que estaba su hija. Un presentimiento quizás de que esta noche pasaría algo importante. Dentro de la mansión, el reloj marcaba las 10:30. Marisol guardó en sus bolsillos las pocas pertenencias que quería llevar, el periódico que hablaba del accidente de su familia y una pequeña cruz de plata que había encontrado en un cajón. Se recostó en la cama, completamente vestida, esperando que llegara la hora. A las 11:05, escuchó 3 golpes suaves en la puerta, la señal acordada. Era hora de actuar. Marisol se levantó de un salto y abrió la puerta con cuidado. Esperanza estaba allí, con el rostro pálido pero decidido. «Es hora», susurró Esperanza. «El guardia del circuito de cámaras está dormitando». Tomé las llaves de su cinturón mientras le llevaba café. Marisol asintió y regresó rápidamente a su habitación para recoger las sábanas anudadas. Las ató firmemente a la pata de la cama, que había arrastrado hasta la ventana. «¿Las otras están listas?», preguntó mientras probaba que el nudo resistiera su peso. «Sí, Teresa ya está bajando por su ventana. Rocío y Luz esperarán nuestra señal». Marisol abrió completamente la ventana. El aire frío de la noche la golpeó en el rostro, recordándole que la libertad estaba a solo unos metros. Arrojó el extremo libre de la improvisada cuerda por la ventana y observó cómo se desenrollaba hasta casi tocar el suelo del jardín. «Tú primero», dijo a Esperanza. «Yo vigilaré que nadie venga». Esperanza dudó un momento, pero luego asintió y se acercó a la ventana. Con movimientos cautelosos pero ágiles, comenzó a descender por las sábanas anudadas. Marisol vigilaba la puerta y el pasillo, temiendo escuchar pasos en cualquier momento. Cuando Esperanza llegó al suelo e hizo una señal con la mano, Marisol comenzó su propio descenso. Las sábanas se tensaron bajo su peso, pero resistieron. Metro a metro, Marisol bajó hasta que sus pies tocaron el césped frío del jardín. Ambas mujeres corrieron agachadas hasta unos arbustos cercanos. «Por aquí», indicó Esperanza, señalando hacia un sendero lateral que llevaba a la parte trasera de la propiedad. A mitad de camino vieron a Teresa escondida tras un árbol, esperándolas. Las 3 avanzaron juntas hasta la esquina del edificio principal. «¿Dónde están Rocío y Luz?», preguntó Marisol preocupada. «Deberían estar». Esperanza se interrumpió al escuchar un grito ahogado. Las 3 se quedaron inmóviles, con el corazón latiendo desbocado. El grito había venido del lado oeste de la mansión, donde estaban las habitaciones de Rocío y Luz. «Las descubrieron», susurró Teresa con voz temblorosa. «Tenemos que seguir», dijo Esperanza con firmeza pero dolor en su voz. «Si nos quedamos, nos atraparán a todas». Marisol dudó. No quería abandonar a las otras chicas, pero sabía que Esperanza tenía razón. Su mejor oportunidad era seguir adelante y buscar ayuda. «Vamos», dijo finalmente. «La puerta de servicio está a 20 metros». Corrieron agachadas hasta la pequeña puerta de metal en la parte trasera del muro. Tal como Esperanza había dicho, la cerradura estaba rota. Bastó un fuerte empujón para que se abriera con un chirrido metálico. Una vez fuera de la propiedad, las 3 mujeres se encontraron en un callejón estrecho y oscuro. «Hacia la avenida principal», indicó Esperanza. «Desde allí podemos tomar diferentes caminos hasta la iglesia de San Joaquín». Comenzaron a correr por el callejón, pero no habían avanzado ni 10 metros cuando escucharon el motor de un auto acercándose. Las luces de un vehículo iluminaron la entrada del callejón.
«Escóndanse», gritó Marisol, pero el callejón no ofrecía muchos lugares para ocultarse. Teresa se metió detrás de unos botes de basura, mientras Marisol y Esperanza se pegaron a la pared, esperando que la oscuridad las ocultara. El auto se detuvo en la entrada del callejón. Era un vehículo negro, lujoso. La puerta del conductor se abrió, y para horror de Marisol, Ricardo Méndez bajó del auto. «Sé que están ahí», dijo con voz tranquila pero amenazante. «Mis guardias ya atraparon a 2 de ustedes. Salgan ahora y seré indulgente». Las 3 mujeres permanecieron en silencio, casi sin respirar. «Última oportunidad», advirtió Ricardo. «Tengo hombres rodeando toda la zona. No llegarán lejos». Como para confirmar sus palabras, se escucharon pasos de varias personas entrando al callejón desde el otro extremo. Estaban atrapadas. Marisol tomó una decisión desesperada. «Corran hacia diferentes direcciones cuando les dé la señal», susurró a las otras 2. «Yo lo distraeré». «No, Marisol», protestó Esperanza. «Es demasiado peligroso. Es nuestra única oportunidad. La iglesia de San Joaquín, en 1 hora. No me esperen más tiempo». Antes de que pudieran detenerla, Marisol salió de su escondite. «Aquí estoy, Ricardo», dijo en voz alta. «Déjalas ir a ellas. Soy yo quien quieres». Ricardo sonrió al verla, ignorando por completo la petición. «Lupita, Lupita, siempre tan dramática, ¿de verdad creíste que podrían escapar?». Mientras Ricardo centraba toda su atención en Marisol, ella hizo un gesto sutil con la mano. Esperanza y Teresa entendieron la señal y corrieron en direcciones opuestas, aprovechando la momentánea distracción. «Atrápenlas», gritó Ricardo a sus hombres cuando notó lo que ocurría. 2 hombres salieron tras ellas, pero en la oscuridad y entre los callejones estrechos del barrio, sería difícil encontrarlas si lograban poner suficiente distancia. Ricardo agarró a Marisol del brazo con fuerza. «Acabas de empeorar tu situación, querida», le dijo con furia apenas contenida. «Vamos a dar un paseo». La arrastró hacia su auto y la obligó a entrar. Marisol no se resistió físicamente. Sabía que era inútil, pero en su mente estaba satisfecha. Al menos Esperanza y Teresa tenían una oportunidad de escapar. Ricardo condujo a alta velocidad por las calles de Polanco. Marisol notó que no se dirigían de regreso a la mansión. «¿A dónde vamos?», preguntó, intentando ocultar su miedo. «A un lugar donde pueda hacerte entender de una vez por todas que tu lugar está conmigo», respondió Ricardo sin apartar la vista del camino. «Ya estoy cansado de tus intentos de escape». Marisol miró por la ventana, memorizando el camino. Pasaron cerca del Parque Lincoln, luego por avenidas cada vez menos transitadas hasta llegar a una zona industrial. Ricardo se detuvo frente a un edificio abandonado que parecía haber sido una bodega. «Baja», ordenó, sacando una pistola de la guajolera de su saco. «Y no intentes nada estúpido». Con el arma apuntándole, Marisol no tuvo más opción que obedecer. Ricardo la llevó dentro de la bodega abandonada, un espacio amplio y vacío con algunas cajas viejas apiladas en las esquinas. El eco de sus pasos resonaba en el lugar. «¿Qué es este lugar?», preguntó Marisol, buscando con la mirada cualquier posible vía de escape. «Un almacén que usamos ocasionalmente para negocios especiales», respondió Ricardo. «Nadie viene por aquí, nadie escuchará nada». El tono de sus palabras hizo que Marisol sintiera un escalofrío recorriendo su espalda. Por primera vez desde que lo conocía, vio en los ojos de Ricardo una furia que iba más allá de la irritación o la molestia. Este hombre estaba verdaderamente enfurecido, y ella estaba completamente a su merced. «Ricardo, piensa bien lo que haces», dijo, tratando de mantener la calma. «Si me lastimas, mi familia no descansará hasta encontrarte». Ricardo rió con amargura. «¿Tu familia? Ya intenté eliminar a tu familia hace 10 años, ¿recuerdas? Debí asegurarme de terminar el trabajo». «¿Entonces admites que saboteaste los frenos de nuestra camioneta?», preguntó Marisol, queriendo que confesara su crimen. «Por supuesto. Tu padre testificó contra mi primo José. Lo envió a la cárcel por 7 años. Nadie se mete con la familia Méndez sin pagar las consecuencias». Marisol sintió una mezcla de horror y satisfacción al escuchar la confesión. Este hombre no solo la había mantenido cautiva durante 10 años, sino que había intentado matar a toda su familia por venganza. «Eres un monstruo», dijo con firmeza. «Soy un hombre de negocios», corrigió Ricardo. «Y tú eres parte de mi inventario. Un inventario que está dando demasiados problemas últimamente». Mientras hablaban, Marisol intentaba ganar tiempo. Había visto una puerta lateral al entrar. Tal vez podría alcanzarla si distraía a Ricardo lo suficiente.
¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó, dando un paso lateral casi imperceptible. Ricardo levantó la pistola, apuntando directamente a su cabeza. Aún no lo decido. Podría matarte aquí mismo y desaparecer tu cuerpo. O podría llevarte a Acapulco, donde tengo otra casa que nadie conoce. Tal vez unos meses aislada te enseñen a ser más obediente. Marisol dio otro pequeño paso lateral. No importa lo que hagas, Ricardo, ya perdiste. La policía te está buscando. Saben quién eres, conocen tus negocios. Es cuestión de tiempo. La mención de la policía pareció alterar a Ricardo. Su mano tembló ligeramente. Mientes, nadie sabe nada. Mis contactos me protegen. Mi padre contrató a un investigador. Tienen testimonios de Doña Lupe y otras ex empleadas tuyas. Saben que te llamas Ricardo Méndez, no Ramón Sánchez. Saben sobre el tráfico de personas, sobre el sabotaje a la camioneta de mi familia. Ricardo avanzó hacia ella, furioso. «¡Cállate!», gritó, alzando la pistola como si fuera a golpearla con ella. En ese momento, se escuchó un ruido en la entrada principal de la bodega. Alguien había entrado. Ricardo giró rápidamente, apuntando su arma hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», gritó. «Muéstrate o disparo». Para sorpresa y horror de Marisol, la figura que emergió de las sombras era su padre. Don Miguel avanzó con paso firme, sosteniendo su vieja escopeta. «Suelta el arma y aléjate de mi hija», ordenó con voz firme. Ricardo sonrió, sin bajar su pistola. «Don Miguel Fuentes, qué reunión familiar tan conmovedora. Debí asegurarme de que toda su familia muriera en ese río hace 10 años». «Lo sé todo», respondió don Miguel, avanzando lentamente. «Sé que cortaste los frenos de nuestra camioneta. Sé lo que le has hecho a mi hija durante todos estos años. Y vas a pagar por ello». «¿Y cómo piensa hacer eso, viejo?», se burló Ricardo. «Estoy armado, tengo hombres en toda la ciudad, tengo contactos en el gobierno. Usted no es nadie». «Papá, ten cuidado», advirtió Marisol, temiendo por la vida de su padre. Don Miguel no apartó los ojos de Ricardo. «Última oportunidad, suelta el arma y aléjate de mi hija». «Usted no da las órdenes aquí», respondió Ricardo, apuntando su pistola hacia don Miguel. Todo ocurrió en un instante. Ricardo apretó el gatillo y se escuchó un disparo. Casi simultáneamente, don Miguel disparó su escopeta. Ricardo cayó al suelo, agarrándose la pierna con un grito de dolor. Don Miguel se tambaleó pero se mantuvo en pie. La bala de Ricardo había rozado su hombro. «¡Papá!», gritó Marisol, corriendo hacia su padre. «Estoy bien, hija», dijo don Miguel, manteniendo la escopeta apuntada hacia Ricardo. «Solo es un rasguño». Ricardo se retorcía en el suelo, su pierna sangrando abundantemente donde el disparo de la escopeta lo había alcanzado. «Los mataré a los dos», gritaba entre gemidos de dolor. «A ustedes y a toda su familia». En ese momento el sonido de sirenas inundó el aire. Luces rojas y azules parpadeaban en las ventanas de la bodega. La policía había llegado. La teniente Gabriela Ortiz fue la primera en entrar, con su arma en alto y varios oficiales detrás de ella. «¡Policía! ¡Todos quietos!», gritó, evaluando rápidamente la situación. «Teniente», dijo don Miguel, bajando su escopeta. «Este hombre es Ricardo Méndez. Acaba de confesar que saboteó los frenos de mi camioneta hace 10 años e intentó matar a mi familia. También ha mantenido cautiva a mi hija y a otras mujeres contra su voluntad». La teniente Ortiz se acercó a Ricardo, quien seguía en el suelo sujetándose la pierna herida. «Ricardo Méndez queda detenido por múltiples cargos de secuestro, tráfico de personas, intento de homicidio y lo que vayamos sumando en el camino», dijo mientras uno de sus oficiales lo esposaba. «Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal». Mientras los paramédicos atendían la herida de Ricardo para estabilizarlo antes de llevarlo al hospital bajo custodia policial, la teniente Ortiz se acercó a Marisol y don Miguel. «Señor Fuentes, le dije claramente que no interviniera», dijo con severidad, pero luego su expresión se suavizó. «Aunque debo admitir que llegó en el momento justo». «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Marisol. «El teléfono que Javier le dio a tu padre tiene GPS», explicó la teniente. «Cuando vimos que se dirigía a esta zona industrial, supimos que algo no iba bien. Adelantamos el operativo». «Hay otras chicas», dijo Marisol con urgencia, «en la mansión de Polanco, y 2 lograron escapar, Esperanza y Teresa. Dijeron que irían a la iglesia de San Joaquín». «Ya enviamos equipos a ambos lugares», respondió la teniente.
El operativo en la mansión está en marcha. Ya rescataron a Rocío y Luz, y acabo de recibir confirmación. Encontraron a Esperanza y Teresa en la iglesia. Están a salvo. Marisol sintió que un enorme peso se levantaba de sus hombros. No solo ella era libre finalmente, sino que todas las chicas estaban a salvo. Don Miguel abrazó a su hija, sin importarle el dolor de su herida. «Se acabó, Mari», dijo con voz emocionada. «Esta vez te llevaré a casa para siempre». Marisol asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su padre, mientras las sirenas y las luces de la policía iluminaban la noche, marcando el fin de su cautiverio y el comienzo de una nueva vida. El sol de la mañana iluminaba el rancho La Esperanza, mientras un grupo de personas se reunía en el patio principal. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en la bodega abandonada, 3 meses desde que Marisol finalmente había regresado a casa para quedarse. El rancho lucía diferente ahora. Junto a la casa principal, 5 cabañas nuevas formaban un semicírculo alrededor de un jardín lleno de flores de todos colores. Un letrero de madera tallada anunciaba: «Refugio Flor del Desierto». Marisol, vestida con una blusa blanca bordada y una falda larga, observaba con orgullo lo que habían logrado en tan poco tiempo. A su lado, Esperanza Gutiérrez acomodaba las sillas para la ceremonia de inauguración oficial del refugio. «Es difícil creer que todo esto era solo un sueño hace 3 meses», comentó Esperanza, quien ahora fungía como administradora del refugio. «Un sueño que se hizo realidad gracias a ti», respondió Marisol. «Sin tu ayuda, nunca habríamos escapado». Don Miguel se acercó a ellas, caminando con más energía de la que había mostrado en años. Su brazo derecho, donde la bala de Ricardo lo había rozado, ya estaba completamente curado. «Ya llegaron los del periódico de Puebla», anunció, ajustándose su sombrero nuevo. «Y la teniente Ortiz acaba de llamar. Viene en camino». Carmela salió de la casa principal con una bandeja de limonada fresca. Junto a ella caminaba un hombre alto de anteojos, el doctor Alejandro Vega, quien ahora visitaba el rancho semanalmente para atender a las residentes del refugio. «La comida estará lista en 1 hora», dijo Carmela, sirviendo vasos de limonada. «Sofía y Pedro están terminando de preparar todo». «¿Llegaron Rocío, Teresa y Luz?», preguntó Marisol, buscando con la mirada a las otras chicas rescatadas aquella noche. «Acaban de llegar», respondió Carmela señalando hacia la entrada del rancho donde un auto se estacionaba. Justo a tiempo. Las 3 jóvenes bajaron del vehículo, sonrientes y transformadas. Ya no eran las muchachas asustadas de la mansión de Polanco. Rocío había vuelto con su familia en Oaxaca, Teresa trabajaba en una panadería en Puebla, y Luz había retomado sus estudios de enfermería en Sonora. Visitaban el refugio regularmente para participar en talleres y apoyar a otras mujeres que habían vivido experiencias similares. «Mari», gritó Teresa corriendo a abrazar a Marisol. «¡Lo logramos!». Las 4 mujeres se abrazaron, unidas por un vínculo que solo quienes han sobrevivido juntas a una experiencia traumática pueden entender. «¿Cómo van tus estudios?», preguntó Luz a Marisol mientras caminaban hacia el área donde se realizaría la ceremonia. «Bien, aunque es difícil combinarlos con el trabajo en el refugio», respondió Marisol. «La Universidad de Puebla me permite tomar algunas clases en línea, lo cual ayuda mucho». Después de su rescate, Marisol había decidido estudiar psicología para poder ayudar mejor a mujeres que habían pasado por situaciones similares a la suya. Con parte del dinero de la indemnización que el gobierno les había otorgado a las víctimas de Ricardo Méndez, había fundado el refugio Flor del Desierto. La ceremonia de inauguración del refugio coincidía con el primer aniversario del rescate de las chicas. Amigos, familiares, funcionarios locales y medios de comunicación se habían reunido para celebrar este importante logro. El pequeño Miguel, ahora de 3 años, corría entre los invitados con un avioncito de juguete en la mano. Se detuvo frente a su tía Marisol y levantó los brazos para que lo cargara. «Tía Mari, mira mi avión», exclamó el niño mientras Marisol lo levantaba. «Está muy bonito, Miguelito», respondió ella, besando su frente. «¿Y tu hermanita? ¿Dónde está?» «Con mamá en la cocina. Está dormida», dijo el niño, haciendo un gesto de silencio con su dedito. Sofía y Pedro habían tenido otro bebé hacía 4 meses, una niña a la que llamaron Dolores en honor a la abuela que nunca conocería. La ceremonia comenzó con don Miguel dando la bienvenida a todos los presentes. Su rostro, aunque todavía marcado por las arrugas que años de sufrimiento habían dejado,
Mostraba ahora una paz que no había tenido en mucho tiempo. «Bienvenidos al refugio Flor del Desierto», dijo con voz fuerte y clara. «Este lugar nació del dolor, pero hoy es un sitio de esperanza y sanación. Mi hija Marisol, a quien creímos perdida durante 10 años, es la fundadora de este refugio. Ella, mejor que nadie, entiende lo que significa estar perdida y luego encontrar el camino a casa». Marisol subió al pequeño podio, emocionada pero segura. Ya no era la joven asustada que había regresado al rancho 3 meses atrás. Cada día recuperaba más de su antigua confianza, aunque sabía que algunas heridas tardarían años en sanar completamente. «Gracias a todos por venir hoy», comenzó. «Hace un año exactamente, yo y otras 4 mujeres valientes escapamos de un lugar donde nos mantenían cautivas. No sabíamos si lograríamos nuestra libertad o si volveríamos a ver a nuestras familias, pero esa noche decidimos que valía la pena intentarlo, que nuestra libertad valía el riesgo». Hizo una pausa mirando a Esperanza, Rocío, Teresa y Luz, quienes la observaban con ojos brillantes desde la primera fila. Hoy, el refugio Flor del Desierto abre oficialmente sus puertas para mujeres que han vivido situaciones similares. Aquí encontrarán no solo un techo y comida, sino también apoyo psicológico, asesoría legal y, lo más importante, una comunidad que las entiende y las apoya sin juzgar. La teniente Gabriela Ortiz, ahora ascendida a capitán por su trabajo en el caso de Ricardo Méndez, tomó la palabra después. Su uniforme lucía nuevas insignias que reflejaban su reciente promoción. «El caso de Ricardo Méndez nos permitió desmantelar una de las redes de trata de personas más grandes de México», explicó. 19 mujeres han sido rescatadas en total y 6 traficantes más han sido arrestados. Este refugio es un ejemplo de cómo el dolor puede transformarse en algo positivo que ayuda a otros. Después de la ceremonia oficial, los invitados recorrieron las instalaciones del refugio. Las 5 cabañas estaban equipadas con todo lo necesario para que las residentes vivieran cómodamente mientras se recuperaban y reconstruían sus vidas. Había también un taller de artesanías donde aprendían oficios que les permitirían ser independientes económicamente. Al caer la tarde, la celebración se transformó en una fiesta más íntima. Mesas largas fueron colocadas en el patio, y la familia Fuentes junto con las residentes del refugio compartieron una cena abundante preparada por Sofía y otras mujeres del rancho. Carmela se sentó junto al doctor Alejandro Vega, con quien había desarrollado una amistad especial en los últimos meses. Ya no era solo la enfermera dedicada exclusivamente a su trabajo y su familia. Había comenzado a permitirse tener una vida propia. «¿Sabes? Nunca pensé que volvería a sentirme así», confesó a Alejandro mientras observaban a la gente conversar animadamente alrededor de las mesas. «Por años sentí que mi único propósito era mantener a la familia funcionando después de perder a Marisol y a mamá. Ahora siento que también tengo derecho a ser feliz». Alejandro tomó su mano con gentileza. «Todos merecemos ser felices, Carmela. Incluso los que cuidan de otros necesitan ser cuidados también». Cerca de ellos, Sofía arrullaba a la pequeña Dolores mientras Pedro jugaba con Miguel y los hijos de otros invitados. Su rostro resplandecía de felicidad al ver a toda su familia reunida y en paz. Don Miguel, sentado en una mecedora cerca del fuego que habían encendido para combatir el frío de la noche, observaba a sus 3 hijas con orgullo. Marisol se acercó y se sentó en el suelo junto a él, apoyando su cabeza en la rodilla de su padre como solía hacer cuando era niña. «¿Estás cansado, papá?», preguntó. «Un poco», admitió don Miguel, acariciando el cabello de su hija. «Pero es un cansancio bueno. Hoy ha sido un día importante». «Gracias por todo lo que hiciste para encontrarme», dijo Marisol. «Nunca te rendiste, a pesar de que todos decían que era imposible». Don Miguel sonrió con emoción contenida. «Un padre nunca se rinde, Mari. Nunca». A medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, la familia Fuentes y las residentes del refugio se reunieron alrededor del fuego. Marisol sacó una botella de sidra sin alcohol y llenó copas para todos. «Quiero hacer un brindis», dijo, levantando su copa. «Por la familia, tanto la de sangre como la que elegimos. Por las segundas oportunidades y por la esperanza que nunca muere». Todos levantaron sus copas y las estrellas brillaron sobre el rancho La Esperanza como testigos silenciosos de este nuevo comienzo. Al día siguiente, la rutina del rancho y el refugio comenzó temprano.
Marisol y don Miguel salieron a montar a caballo por los límites de la propiedad, como hacían cada mañana. Relámpago, aunque viejo, seguía siendo el caballo preferido de Marisol, y parecía rejuvenecer cada vez que ella lo montaba. ¿Sabes qué me dijo ayer la capitán Ortiz?, comentó don Miguel mientras cabalgaban por un sendero bordeado de árboles. Ricardo Méndez será sentenciado la próxima semana. Con todos los cargos en su contra, no saldrá de prisión en lo que le queda de vida. Marisol asintió, sintiendo una mezcla de emociones. No sentía alegría por el sufrimiento de nadie, ni siquiera de Ricardo, pero sí un profundo alivio al saber que no podría lastimar a más mujeres. También encontraron documentos en su oficina que prueban que él ordenó el sabotaje de nuestra camioneta. Continuó don Miguel. Hay una carta donde le dice a su primo José que ya se había encargado de la familia del testigo que lo envió a la cárcel. Es decir, de nuestra familia, dijo Marisol. Sí. Ricardo será juzgado también por el intento de asesinato de todos nosotros y por la muerte de tu madre, aunque fue indirecta. Llegaron a la colina más alta del rancho, desde donde podían ver toda la propiedad. El rancho La Esperanza se extendía próspero y pacífico, con las cabañas del refugio añadiendo un nuevo elemento al paisaje familiar. Cuando estaba cautiva, dijo Marisol después de un largo silencio, soñaba con lugares como este, espacios abiertos, cielos infinitos, libertad. A veces era lo único que me mantenía cuerda. Don Miguel la miró con comprensión. Este rancho siempre será tu hogar, Mari, pero ahora también es un hogar para otras que lo necesitan. Tu madre estaría muy orgullosa de lo que has creado aquí. Todos lo creamos, papá. Tú, Carmela, Sofía, Esperanza, todos pusieron su parte. Regresaron al rancho cuando el sol estaba alto en el cielo. En el patio, Esperanza organizaba un taller de tejido con las nuevas residentes, 2 mujeres jóvenes que habían llegado la semana anterior, rescatadas de una situación similar a la que Marisol había vivido. Marisol las observó trabajar, sus manos todavía inseguras con las agujas, pero sus rostros más relajados que cuando llegaron. Sabía que el camino de recuperación era largo y difícil. Ella misma seguía luchando contra pesadillas y momentos de pánico, pero también sabía que con apoyo y amor, la sanación era posible. Esa tarde, mientras Marisol preparaba sus materiales para la clase de alfabetización que impartía a algunas de las residentes, encontró una pequeña piedra lisa en el bolsillo de su chaqueta. Era la piedra del río que había recogido el día de su escape, la que frotaba cuando estaba nerviosa. La sostuvo en su palma, recordando todo lo que había pasado desde entonces. ¿Lista para la clase?, preguntó Esperanza, asomándose por la puerta de la oficina. Marisol sonrió, guardando nuevamente la piedra en su bolsillo. «Lista», respondió, levantándose con una nueva energía. Mientras caminaba hacia el salón donde las mujeres la esperaban, Marisol sintió una profunda gratitud, por su familia que nunca dejó de buscarla, por las amigas que la habían ayudado a escapar, por la oportunidad de construir algo significativo con su experiencia. El rancho La Esperanza, fiel a su nombre, seguía siendo un lugar donde la esperanza florecía, incluso después de las tormentas más oscuras.